todos Pastor, nosotros. Mire, hay Ay, algo que Dios. mi mamá dice todo el tiempo y es que hay dos cosas que son colectivas. La maldición es colectiva y la bendición es colectiva. Así es. Si tú no destruyes el anatema te va a destruir a ti Persigue. y a los Generación. tuyos. Ay, Dios Tu mío. generación. Entonces no tiene nada que ver con el que la culpa es mía y yo soy. No. En lo espiritual eso no funciona así. Hay una secuela que sigue creciendo y que sigue creciendo. Tú o lo destruyes o él te perseguirá a ti toda tu vida, todas tus generaciones. Por eso cuando tú vienes a Cristo y el Señor ya se lleva toda esa maldición, no persigue a los tuyos, porque ya a través de ti fue cortada. Desecha. Buenos días a todos los que están conectados allí a través de Extraordinario. Hoy es un día maravilloso y acaba de empezar. ¡Extraordinario! Aquí estamos con un elenco precioso, de verdad que Dios nos ha dado la victoria en este día, una victoria tan linda donde podemos respirar, donde podemos contemplar la hermosura de lo que Dios ha hecho. Dios ha creado esta vida, esta tierra para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad y ver sus propósitos manifiestos en nuestra vida. Comparte este video con alguien. Hoy estamos hablando, quema tu pasado. Qué tan importante es para nosotros saber cómo podemos quemar el pasado, cómo podemos deshacerlo. El fuego purifica, el fuego transforma, pero se lleva, arranca, aniquila todo lo que no es genuino, todo lo que no es verdadero, todo lo que no viene de Dios. Y cuando hablo de fuego, estoy hablando del fuego del Señor, un fuego que nos ayuda a consumir todo lo que nos está amargando, todo lo que nos está destruyendo, todo lo que nos quiere deshacer. Eso es algo tremendo. Pero yo quiero que saluden, gloria a Dios, en este momento. Y voy a pasar hacia adelante a la pastora, gloria a Dios, para que ella pueda introducir, presentarse en esta mañana, para que así comencemos a hablar de lo que Dios va a hacer hoy. También tenemos un participante glorioso que hoy nos está acompañando y yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas grandes a través de ese guerrero en el nombre de Jesús. Pastora. Buenos días, Dios le bendiga a cada hermano que se conecta en esta hermosa mañana. Sabemos que el sol ya está saliendo, así es que hoy vamos a tener un día bendecido. Pero más que eso, damos gracias al Señor por la oportunidad de podernos conectar con ustedes y traerle una palabra, aleluya, que va a restaurar tu vida en el nombre de Jesús. Amén, y muchísimas gracias otra vez por tenerme por aquí, pastores. Hoy vamos a tener un programa encendido, literalmente. Así lo creo. Yo creo que algo va a pasar hoy. Algo va a pasar. Entonces estoy en expectativa. Vamos a darle para adelante y que la audiencia que nos esté escuchando sea pues ministrada y restaurada con este tema que hoy vamos a tratar. Yo sé que ellos van a temblar allí. Yo creo que algo grande va a pasar. ¿Cómo está nuestro compañero Eudi en este día? Fuego, candela, chispa, aquí estamos preparados. Aquí hay una llama que el que está de aquel lado tiene que prepararse porque se va a encender tu casa completa hoy. Yo creo que algo va a pasar. ¿Usted cree que algo va a pasar? Amén. Algo va a pasar. Estamos en Extraordinario, ese público extraordinario que está allí afuera. Por favor, comparte este video. Hoy estamos hablando de cómo quemar, porque vamos a quemar el pasado, lo que nos está obstaculizando, lo que se ha convertido en una pared, lo que se ha convertido en un muro que no nos deja avanzar, que nos está impidiendo ver o realizar el propósito de Dios en nuestras vidas. El Señor, nuestro Dios, a quien nosotros le servimos, nos da a nosotros la sabiduría para que nosotros podamos en ciertas formas deshacer todo lo que nos está impidiendo seguir hacia adelante. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Ahora quiero hacer una pregunta a los que están acá con nosotros. Y básicamente usted también puede comentar allí. En los comentarios también tomamos nota y lo usamos para continuar en esta conversación. Así que usted es parte de Extraordinario. Pero quiero hacerle una pregunta a mi amada esposa, a la pastora Yogeni. ¿Cómo podemos, y esto lo voy a preguntar a cada uno de ustedes, cómo podemos iniciar nuestra vida o cómo podemos comenzar a quemar nuestro pasado, a deshacer eso que estaba impidiéndonos avanzar hacia adelante? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, yo voy a hablar, como siempre digo, en cuanto a mi persona y he testificado de esto. Cuando yo quería llorar porque sentía el deseo de llorar, yo simplemente tenía que ir atrás y recordar mi madre en esa tumba cuando la tuve enfrente de mí con tan solo 9 años de edad. Inmediatamente yo llevaba mi mente a ese pasado, a ese recuerdo. Yo empezaba a llorar de una manera que no podía detenerme. Entonces en ese momento era donde en mi habitación se apoderaban esos espíritus fuertes
de suicidio, de no te aman, de menosprecio, de rechazo, de eres huérfana, nadie vela por ti, nadie te cuida. Yo quiero hacerte una pregunta para que no... Quiero que las personas puedan conectarse con esto. Tú me estás hablando de tu mamá, la que te trajo a este mundo. Así es. Y ahora tu mamá tú le estás viendo en una caja de muertos. Y en esta caja ahora este sentimiento se arropa de ti, te acompaña, está contigo. Así es. Pero no tan solo es un sentimiento donde tú te acuerdas de tu madre y dices, wow, perdí a mi madre, sino que ahora está trayendo tristeza, dolor, amargura, desánimo, está trayendo tantas cosas feas que a veces a muchos seres humanos le impide avanzar. Le impide avanzar, y no tan solo eso, que aún en la sociedad, pudiendo ser una persona productiva, una persona social, la inteligencia se esconde porque tú sientes que el mundo te menosprecia, cuando en realidad esto es un espíritu que nos persigue y nos hace sentir de esta manera entre la multitud. Entonces sí es algo que te detiene, no te deja avanzar, pero esto era algo terrible, como yo empezaba a pensar en ella, las palabras que yo le dije cuando la tuve enfrente de mí, el verla vestida como estaba vestida, o sea, era una tormenta para mi vida. Y recuerdo que alguien me preguntó, ya después que acepté a Cristo, que por qué yo no tenía fotos de mi madre enganchada en mi casa. Y yo le di tantas gracias a Dios, porque en ese momento yo pensaba que no iba a tener respuesta, pero el Señor me dio respuesta. Y me llevó atrás a cuando Él le dijo a esos hombres, seguidme. Y Él le dijo, déjame enterrarme muerto. ¿Y qué Él dijo? Déjelo ahí. O sea, no es que tú te vas a olvidar de ellos, ni le vas a dar su espacio y su lugar, pero es que tú no puedes mantener un recuerdo vivo que va a traer a tu vida dolor, o que va a mantener vivo en tu vida el dolor y la tristeza. Claro que sí, claro que sí. He visto personas con ese punto ahí. Exacto, entonces yo dije, yo no puedo torturarme de esa manera. Yo sé el amor y el valor que ella tiene hacia mí. Claro que sí. Ahora, algo que tú dijiste que me encantó muchísimo es: yo no puedo vivir con un recuerdo que me traiga dolor, porque hay recuerdos que son de gran bendición, ¿me entiendes? Estamos recordando cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ese recuerdo a nosotros nos da bendición. Decimos, Señor, lo que sucedió se mantiene vivo, tu sangre no ha muerto, tú sigues vivo a la diestra del Padre. Pero hay recuerdos que nos amenazan, nos destruyen, nos desaniman, nos deshacen completamente, hacen de nosotros otro ser y no el que Dios llamó. Entonces, tú me estás diciendo que hay personas ahí que se pueden conectar en este momento, que tienen un recuerdo que cada vez que le llega a la mente pueden estar en el trabajo y tienen que pedir permiso e irse. Tienen que salir corriendo, tienen que cerrarse en el baño, tienen que comenzar a desahogarse, llaman por teléfono a alguien, se sienten presos, se sienten en agonía, comienzan a tomar decisiones no propias de un cristiano, y estas personas hoy van a ser liberadas porque ese pasado va a ser identificado y va a ser quemado. ¿Qué me puede decir nuestra hermana Charibel sobre esto? Bueno, pastor, así como decía la pastora, en mi experiencia fue el yo aferrarme a las promesas de Dios y el saber que Dios me iba a hacer una nueva criatura. Y mientras iba pasando el tiempo y yo iba creciendo en el Señor, entonces yo sentía en los ayunos, en las oraciones, en la búsqueda de la palabra, yo sentía que había una autoridad en mí que me daba la fortaleza para yo decir, yo no soy la misma persona de antes. Yo no voy a hacer estas cosas que yo hacía antes, porque ya yo soy diferente. Amén. La palabra me dice a mí que yo soy nueva criatura cuando vengo a los caminos del Señor, y que Dios me ha dado una autoridad, pues le ha dado autoridad a aquellos que creen en mi nombre. Y pues yo de niña, usted sabe, usted conoce mi testimonio, no tenía esta identidad, pues crecí con mi abuela. Conocí a mi mamá cuando tenía ya, pues siempre tuve comunicación con ella por teléfono, pero nosotros conocemos que los padres de uno que vivieron en este tiempo, en los 80, el sueño era venir a Nueva York. Venir a los Estados Unidos para formar un futuro para sus hijos. En ese tiempo mi mamá me dejó con mi abuela. Yo no conocí tampoco a mi papá. Y he hablado con él pocas veces. Ahora tenemos una relación más cercana, gracias le doy al Señor. Pero entonces todas estas cosas de niña que me acontecieron, que los abusos, que no conocía a mí, de rechazo y todas esas cosas que crecen en un niño que no entiende las decisiones que hacen sus padres. Aparte de esto, las experiencias que uno vive allá solo, que son las que en realidad marcan a uno. Bendito Cuando Dios. yo vengo a los caminos del Señor, entonces todas estas cosas
están dentro de mí. Y yo tengo que buscar a Dios de una manera poderosa para que todas esas cosas puedan salir de mí, para yo poder quemar este pasado que me está matando, que no me permite tener una identidad, porque la identidad que yo tenía era la identidad de tristeza, de quién soy. Yo ni siquiera tengo una identidad porque me dejaron, y todas estas cosas fueron, gracias a Dios, quemadas en el Señor cuando yo vengo a sus pies. Y cuando yo pues vengo y vivo con mi mamá y entiendo y entiendo el proceso que ella misma tuvo que sufrir para poderme dar a mí entonces un futuro. Wow, tremendo esto. Pero yo quiero saber algo, Charibel, sobre todo lo que estás hablando. Básicamente, todo este recuerdo te tenía a ti presa. Claro. Te tenía con una identidad falsa. Y me hicieron tomar decisiones mientras crecía que no eran las más bonitas, porque una persona cuando tiene falta de identidad, cuando se siente menospreciada, una niña de 13, 12 años, lo que está buscando yo en ese tiempo era poder. Wow. Yo lo que quería era poder, y esto fue lo que me empujó a mí a yo envolverme en este mundo que ustedes saben del ocultismo, de querer hacer brujería, de buscar la santería y todas estas cosas que me envolvieron para llenarte muy profundo. ¿Por qué? Porque yo sentía que al hacerlo tenía poder. Al hablar con espíritus que nadie sabía, esto me daba poder. ¿Entiendes? Entonces esta falta de identidad hace que yo vaya hacia un camino que no me correspondía, que no estaba cerca de Dios. Entonces ya vengo yo a los caminos de Cristo, entonces yo tengo que deshacer todas esas cosas, ser sana, aprender a perdonar, aprender a entender, entonces acercarme a Dios. Y Dios darme la identidad que hoy, gracias a Dios, tengo, que es la de una hija de Dios. Wow, tremendo lo que Dios está haciendo. Entonces, ahora viviendo como una hija de Dios, estás en victoria, reconociendo que ese pasado verdaderamente te estaba tratando de enterrar viva. Porque hay personas que, en el nombre de Jesús, nuestro hermano y guerrero Eudi, ¿qué puede pensar sobre esto? ¿Cómo podemos nosotros eliminar esa área? Antes de entrar en materia y que las personas que están conectadas puedan escribir qué han estado quemando o con qué han estado peleando para poder quemar. Yo digo que el pasado tiene dos puertas. Y yo creo que una de ellas es la primera, que te puede ayudar para bien. El pasado se puede agarrar para tú poder trascender a un nuevo nivel espiritual, o te puedes quedar en el pasado y destruir tu vida espiritual. Básicamente, de trascender, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, entonces yo creo que la Biblia dice que si estamos en Cristo, ¿verdad? Ya somos nueva criatura. Entonces yo, conforme a lo que viví, cuando viví en Nueva York, me recuerdo que cuando me entregué a los caminos de Dios, me entregué habían unos amigos míos, como 3 de ellos, y algunos de ellos estaban bien apasionados por las cosas de Dios, pero vi como que en 1 mes o 2 meses fueron como menguando. Entonces, lo que hacían antes, vi que empezaron a hacerlo nuevamente. Santo. Y digo, wow, Dios mío, y ahora estaba junto a la par conmigo, ¿qué hago ahora? ¿Lo sigo a él o sigo para adelante? Porque yo estaba reconociendo de dónde Dios me estaba sacando y la obra que él estaba empezando a hacer. Y una de las cosas clave que me ayudó mucho, muchos no hablan de esto, pero el silicio, tirarme en el piso y ayunar constantemente, 2 días a la semana y tirado en el piso consagrado al Señor, me dio mucha fortaleza para yo poder hoy en día estar de pie hoy y lectura de la palabra. Fueron esas claves que hoy en día yo puedo ver los frutos de que el silicio, la oración y los ayunos, que no se habla casi de esto, porque normalmente dice, bueno, sigue adelante, pero yo creo que para mí eso fue una base fundamental en el silicio. Claro que sí. Yo creo, mira, voy a abundar en algo. Tú dijiste de que esto casi no se habla. ¿Sabes por qué no se habla? Estuve leyendo sobre una persona que decía, hoy en día las oraciones van más inclinadas a nuestras finanzas que a nuestra salud espiritual. Nuestras oraciones van más inclinadas a que necesito un carro, una casa, a que necesito estar económicamente bien, a que Dios sane los corazones, a que Dios ponga amor en los corazones. Por eso, cuando una persona se ve implicada en un problema, siempre trata de buscar la solución, y tu solución tú la encontraste. Tú dijiste, yo tengo que hacer algo que me saque de esta comodidad, que me saque de este conformismo, que me saque. A mí mismo, me estaba negando. Ahí estaba. Entonces, cuando alguien trata de negarse a sí mismo, no va a hacer lo que hacen los simples. Los simples simplemente hicieron una fogata, pero el que es sobrepasado por encima de los simples, como lo hizo Pablo, comienza a buscar leña.
Y cuando tú buscas leña, cuando tú buscas estos palitos, siempre van a salir serpientes. Sin embargo, cuando alguien dice, me voy a tirar de cabeza en silicio, quizás muchos dirían, ¿qué es el silicio? El silicio se aprende cuando estás tú metido en el problemita. Claro que sí, porque nadie va a hacer un silicio en victoria. Dice, déjame tirarme aquí porque me siento con deseo. No, mira, cuando tú estás en el problema, pueblo que me esté escuchando extraordinario, le voy a dar le voy a decir algo maravilloso. Cuando tú estás en el problema, ¿sabes lo que sucede? Que hasta el hambre se te va. Y hay gente que le cuesta ayunar, pero cuando está en problema dura días y hasta semanas sin comer. Y tú dices, pero ven acá, ¿cómo que se te fue el apetito? Una persona que come demasiado. El problema me quitó toda el hambre, todo el deseo hasta de echar hacia adelante, todo el deseo de continuar. Sin embargo, ese problema tiene que impulsarte a buscar la gloria de Dios. Tienes que impulsarte a tú decir, este pasado tiene que quemarse, este pasado tiene que acabarse, este pasado tiene que ser desecho, pero tienes que tener valor. Porque ¿cómo podemos avanzar si nosotros siempre nos quejamos y decimos, no, es que es muy grande? Cuando David vio a Goliat, David dijo, espérate, ese problema no es más grande que mi Dios. Ese problema es bien chiquitito. El problema es que cuando tú lo ves grande, entonces tú eres quien pierde la batalla. No Dios. Dios no pierde una batalla. La batalla la perdemos nosotros por nuestra falta de fe. Entonces el Señor nos está diciendo en este día, vamos a quemar todo pasado. Vamos a deshacernos de todo pasado. ¿Cómo puedo encender el fuego? ¿Dónde está esa aire? ¿Dónde está esa encendedora? ¿Dónde está esa leña? ¿Dónde están esas piedras? Lo que voy a frotar, lo que voy a encender para que todo pasado quede quemado en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros entrar en la intimidad y empezar a quemar el pasado? Una de las cosas que le puedo yo decir a este pueblo extraordinario es que hay que confesar. Hay que abrir la boca y confesar. A mí me costó mucho hasta confesarme yo mismo en mi propia intimidad con Dios. Me costó demasiado. Encerrarte en un closet y que nadie te esté viendo, ¿cómo podemos obrar en eso? Lo que pasa, pastor, es que hay cosas que uno hace que hasta uno mismo le da vergüenza. Duele. Santo. Y le duele. Explícame eso, por favor. ¿Cómo que le explique eso? Sí, porque hay gente Porque mire, pastor, nosotros estamos hechos, somos algo impresionante. Nosotros estamos hechos de una carne que no tiene vergüenza. Y tenemos una mente que tiene conceptos de uno mismo que a veces no son. O sea, hay personas, la Biblia dice, que tienen un concepto más alto de uno mismo que el que debe de tener. Hay gente que se cree muy santa y son sinvergüenza. Entonces, cuando el que se cree santo va a la intimidad de Dios, donde todas las cosas salen a flote, donde tú no puedes engañar a Dios, donde tú no puedes decir que soy bueno cuando la presencia de Dios te está diciendo que no hay ni uno bueno. Entonces ahí como que te da vergüenza reconocer lo que nosotros mismos somos. Wow. Tú me estás diciendo a mí que hay personas que presumen ser algo y cuando van delante de la presencia de Dios no encuentran ni qué decir. Se dan cuenta que no son nada. Ay, Dios mío. Dios mío, pueblo extraordinario. Escucha esto. Entonces tú me estás diciendo a mí que me está costando hablar delante de Dios porque no lo he reconocido primeramente. Porque no te has reconocido a ti mismo. Oye, para tú poder entrar delante de la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos mal. Ay. Entonces entrar con un corazón que reconoció. Reconoció, humilde por el suelito, como lo que somos, barro. El barro está en el piso, tírese al suelo. O sea, hay una gran diferencia. El tú entrar a la presencia para querer reconocer, allá tú reconocer lo que eres y entrar a la presencia a hablar con Dios. Sí. Imagínate, Chari, uno entrar a la presencia de Dios con la puerta cerrada y decir, Padre, me gusta hablar mentira. Espérate. Perdóname. Pero ahí hay gloria. Pero ahí es que está la victoria. Ahí es que está la victoria. Pero y la vergüenza, porque uno a veces... Háblame. Hay que sacar valor, porque yo quiero ser semejante a mi Padre. Yo soy un mentiroso. Yo soy el más mentiroso que puede haber. Yo soy un fornicario. Yo soy un ladrón. Yo soy un hablador. Yo soy un envidioso. Yo soy un chismoso. Esas son las cosas que hay que quemar. ¿Cómo podría Dios arrancar eso de una persona si no lo reconoce? ¿Cómo podría Dios hacerlo? Entonces, mire el problema, que no es un demonio de mentira. Porque la mentira no es un demonio. Claro, porque hay que identificar y poder entender qué es un demonio, un espíritu, ¿verdad? Pero también cuál es el mal que mora en ti, que hay que arrancar. ¿Cuál es el problema que está habitando en ti? Entonces quiere decir,
de acuerdo a lo que ustedes están hablando, que hay personas que tienen que abrir su boca y decir su condición. Ser sinceros. Así mismo, escucha bien esto, así mismo como una persona dice, Jehová, me duele la cabeza, también puede decir, Jehová, yo hablo mentira. Así mismo es. Así Es decir, tú vas a identificar de parte y parte, Jehová, Sí. me duele el pie, Jehová, yo soy un ladrón. Jehová, me gusta fornicar, me gusta Santo, la santo. pornografía, me gusta, y comienza a decir todo en tu intimidad. Pero claro, nosotros lo estamos diciendo así, ¿verdad? Y suena como chiste. Pero como decía Chari, cuando estamos en ese lugar santo, donde sentimos que no somos nada, mira, tú sientes que los huesos se te parten, que tu carne se humilla y se postra. Wow. Y Gloria ya tú a Dios. estás en llanto diciéndole, Padre, soy un mentiroso, me gusta hablar mentira. No, hombre, Perdóname, no. Señor. Dios mío, pero vamos a seguir. Ay, Sácame ay, de ay, esta ay. situación. Arranca esto maldito de mi vida. Ay. Porque estamos hablando de los anatemas. Estamos hablando de quemar esas cosas malditas que moraban en nuestras vidas. Porque ¿qué significa algo maldito? Algo que está separado de Dios. Eso. Wow. Sí. Dice Denise Plaza, así es, tenemos que reconocer, en pocas palabras, y está diciendo, tenemos que ser sinceros con Dios. Porque de qué manera yo puedo decir que Dios arrancó algo de mí si yo no sé lo que yo tengo. Eso. Vamos a hablar claro. Si yo arranco algo de ti es porque tú sabes lo que tienes, sabes lo que posees. Si no, tú vas a decir, se me perdió, no sé qué pasó Lo con que eso. pasa es, pastor, que muchas veces lo escondemos de nosotros mismos. Mm. Lo escondemos tan bien dentro de nosotros Wow. que no lo podemos reconocer. Santo. Pero lo estamos viviendo diariamente. Lo estamos viviendo, pero el otro lo ve, nosotros no. ¿Será que se convierte en un diario vivir y nos entumecemos a esa área? Estamos Exactamente, adormecidos. Exactamente. Nos engañamos nosotros Nos mismos. engañamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mente nos quiere engañar. Al hombre le gusta mucho pensar que es bueno, que es el mejor, que es el mejor vecino, que no habla de nadie, que es el más santo. So, entonces el hombre vive, o la mujer, cuando hablamos de hombre hablamos en general, vive de su reputación. So, como su reputación es una reputación reconocida, entonces eso lo mantiene, aunque es un mentiroso, aunque es un fornicario, aunque su matrimonio está a punto de destruirse, está bien. Para él, pero ahí no hay gloria porque Dios no está ahí. Wow, tremendo, tremendo. Entonces, para poder quemar eso, tenemos que reconocerlo delante de Dios. Tenemos que ir delante. Tenemos que ver cuál es nuestra condición. Porque si no, ¿a qué vinimos a Cristo? No, y lo que molesta cuando Si te no hay llaman que a ti. hacer nada en nosotros, ¿qué es lo que hay que quitar? No. Mira qué lindo cuando te dicen, mira, tremendo evangelista, tremendo guerrero, nos sentimos bien, ¿verdad? Pero cuando se nos reconoce las verdades, nos sentimos muy mal. Básicamente hay personas que no le agrada que le digan sus verdades. Hay otros que sí le encanta que Dios le llame la Y atención. le amoneste. Cuando Dios te llama la atención, mira, una de las cosas que me agradó y quizás muchos desconozcan esto, es cuando Samuel logra escuchar la voz de Dios. Hubo un momento allí donde hice silencio en mi mente porque me puse a meditar y dije, Señor, pero tremendo lo que pasó, porque había alguien que quería saber qué tú pensabas de él aunque estuvieses mal, y era Elí. Y Elí le dijo, no me encubra nada de lo que Jehová te dijo. ¿Por qué? Porque Elí estaba seguro de que Dios iba a hablar algo y él estaba involucrado en eso, porque ya Dios había dejado de hablar con él. So, básicamente, este hombre se interesó por escuchar hasta la corrección de Dios. Santo. Porque hay gente que diga, no, si es eso, no me lo diga. Si Dios, si tú me vas a mandar a decir algo con alguien que tú sabes que no me agrada, mejor dímelo a mí. Prepárate. Prepárate, que Dios hay momentos donde va a tomar a un Samuel y le va a hablar a Samuel, no para que te hable a ti, pero tú vas a entender de que Dios habló y va a tener que decirle a ese Samuel, háblame lo que Jehová te dijo. Sí, porque no sé si ustedes se han encontrado con personas que tienen un nivel espiritual académico por encima de todas las academias que pueden haber en esta tierra. Y estas personas dicen, a mí solamente me habla Dios. Y si Dios va a tratar algo conmigo, que lo trate conmigo personal. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque hay momentos donde estamos fallando que no vamos a reconocer el problema. Y de la única manera que lo podemos reconocer es cuando Dios usa un vaso que se ha estado preparando, un vaso que le dio testimonio a Elí porque no había duda. Es decir, no vino de lejos. Elí estaba viendo un joven crecer en el templo y sabía que ese joven se había separado. Cuando él veía a sus hijos hacer lo que tenían que hacer y este joven se mantenía en su posición. Pastor, usted habla de Alabado eso. Me Dios. acuerdo el profeta Samuel cuando fue, y esto mismo del hombre que tapa su condición. Cuando Samuel fue a hablarle a David y le dijo la historia. ¿Qué te parece De la oveja de esta y- oveja ok. y que le quitaron? Y David, oh no, ese hombre es digno de muerte. Mátenlo. De verdad, ese eres tú. Wow.
ese eres tú. Se sorprendió, dijo, ¿yo? Sí, ¿tú piensas que Dios no te estaba viendo cuando tú mandaste a matar al esposo de esta mujer por acostarte con ella y porque la embarazaste y tiene hijo ahora? Wow. Fuera de todas las ordenanzas que Dios te dio. Entonces él dijo, ay, yo no pensaba que me estaban viendo, ni él mismo pensaba que era tan malo. Wow, está tremendo. Mira, estamos tocando un tema que tiene que ver mucho con quemar el pasado, pero vamos en diferentes grados. Primeramente, estamos hablando de cómo identificarlo y tenemos que saber primeramente dónde está el problema. Ningún plomero va a llegar a tu casa a quitar tubo y a remover si no identifica el problema. Jamás le permita a alguien tocar tu vehículo si no sabe lo que tiene, porque te lo va a dejar peor. Es decir, que primeramente identificamos el problema y luego comenzamos a repararlo, a transformarlo. Y si necesitas cambio, porque hay problemas que dicen, mira, tú necesitas un corazón nuevo. Wow. No es que tú necesitas perdonar, necesitas un corazón nuevo. Dios tiene que cambiarte el corazón, porque hay personas que están tan dañadas que Dios tiene que hacerlo de nuevo. Y esas son las cosas que podemos identificar porque sabemos hasta qué punto hemos llegado en esta vida, pero eso es reconociéndolo personalmente. Ahora, reconociendo esto, ¿estamos dispuestos a hablar con Dios con sinceridad? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, esto es lo que soy? Déjame entrar al closet y que se me vaya la vergüenza y decirle, Señor, sí, he estado fornicando, sí, he estado viendo pornografía, sí, he estado haciendo esto y que lo otro. Cosas profundas que quizás tú dirías, wow, hasta a mí mismo me avergüenza decirla. Pero ahí es donde está el punto. Si a ti mismo te avergüenza decir tu condición, es porque es grave la cosa. Es grave. Yo no sé qué ustedes puedan decir, pero en la realidad es muy grave cuando tú no puedes pronunciar con tu boca el problema que te está aconteciendo y lo estás viviendo. Eso tenemos que identificar. Yo quiero que el pueblo comience a escribir allí qué tan difícil es confesar o hablar de nuestra condición propia. Porque tenemos que también no ponernos en los zapatos de otro. Vamos a ponernos nuestro propio zapato y decir, espérate, a mí me agrada que el otro lo diga, pero yo, espérate, no puedo decirlo. Aquí no hay nadie que esté exento de pecado. Es decir, no te quedes con la piedra en la mano. Suéltala o algo con ella para que entonces las personas que te están rodeando no se sientan mal. Amén. Y hoy estamos identificando cómo quemar el pasado, lo que se está arrastrando, lo que está viviendo cada día, pero ya pasó. Está tremendo esto. Esto es algo muy fuerte. El pasado, como diría, si nos vamos a la historia bíblica, sabemos que en el tabernáculo siempre habían familias que estaban esperando el sacrificio del sumo sacerdote para poder presentar una ofrenda delante de Dios, porque para ellos era muy importante reconocer que su familia habían sido perdonados y que el incienso que ellos habían ofrecido delante de Dios había sido reconocido y que Jehová lo había recibido. Y me trae la historia de cuando empezó el profeta Nehemías. Nehemías dice que mientras vivía en el palacio del rey Artajerjes, dice que allá en aquel lugar sobre él cayó una tristeza. Y como cae la tristeza en Nehemías, el rey siempre lo veía muy contento a él. Y le dice, pero ¿qué te pasa? Que tu semblante ha descaído. Y si vamos a la historia, entendemos que en aquellos tiempos el rey Nabucodonosor había destruido los muros de Jerusalén. El templo de Jerusalén había sido derribado. Y en ese lugar es donde el pueblo ofrecía sacrificio para perdón de pecado de la familia completa del pueblo de Israel. Y le dicen, no, lo que pasa es que donde nosotros adorábamos, donde nosotros empezamos a presentar nuestro pecado delante de Dios, porque fíjate que la culpa tiene algo, que es que te entierra como persona. Escucha bien, la culpa te mantiene muerto. Muerto totalmente. Wow. Y mientras él estaba ahí, él decía, yo estoy gozando de mucho fruto en este palacio y estoy viendo todas las comidas que hay, pero allá en mi tierra hay un pueblo que no hay escapatoria. Wow. No hay escapatoria. ¿Por qué? Es que el vehículo que ellos tenían para poder presentarse delante de Dios era un templo. Era un altar del holocausto. Eso en el lugar. Tú estás hablando de que el medio de comunicación para poder estar siempre atento a lo que Dios quería que hicieran. Exacto. Y ellos poder estar bien delante de Dios era ese templo. Era en ese templo. Gloria a Dios. En ese templo, cuando vamos a la historia del templo, sabemos que había un altar del holocausto. Ahí es donde se presentaba el animal. Sí. Entonces, con ese animal, fíjate que el animal tiene algo y es que el animal no tiene pecado. Entonces, a este animal
venir y quemarlo, quemar su grosura y todo eso, dice que este animal se ponía en el altar y se quemaba completamente. La ofrenda tenía que ser consumida completa. ¿Por qué? Porque el pueblo, en ese año completo, el pecado que tenía sobre ellos, ese era el único día que ellos cogían para poder decir, Dios mío, tú me has perdonado hoy. Wow. Pero es diferente hoy a la gracia. Entonces traemos la gracia de Cristo hoy, conforme, y vemos que nosotros que tenemos el pecado, a través de la sangre de Jesús y redención de la iglesia, entendemos que es con el simplemente hecho, lo que compartía nuestra hermana, que si reconocemos nuestra situación espiritual, condición. la condición, si reconocemos con el simple hecho, pastor, de nosotros levantar nuestras manos y decir, Señor, soy un mentiroso, he pecado contra ti, he hecho cosas que no te agradan, necesito que tú me perdones. Dice que la gracia, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia claro. de Dios. Y ahí yo creo que hay un punto clave donde nosotros podemos entender que ese fuego que el pueblo en aquellos tiempos tenían, que era presentar un animal y recibir el perdón al año sobre ellos. Básicamente el animal tenía que ser consumido completamente. De lo que estamos hablando hoy. Quema tu pasado. Quemarlo completo. Es decir, tú vas a poner no a media. Delante de ti. Tú vas a poner delante de ti todo lo que has estado cargando. Porque el pueblo venía con el pecado. Exacto. Pero se iba limpio de pecado por lo que sucedía en el altar. Y venían por familia. O sea que si había una familia que Jehová no podía recibir, esa familia se quedaba con esa culpa. Así es. Pero mira la bendición tan grande de ahora, como antes, en los tiempos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, se tenía que llevar este cordero, esta ofrenda. Depende del pecado. Depende del pecado, sí, porque depende de la magnitud del pecado. Se llevaba un cierto animal, incluso hasta harina ofrecían por pecado, pecado suave, que no eran algo, ¿verdad?, de muerte. Y mira lo lindo que es Dios, que ahora en el Nuevo Testamento, ese altar ahora donde tú y yo vamos a entregar ese anatema, esa condición maldita que hemos venido arrastrando por años, ahora nos postramos humillados ante Jesús, que es el que representa ahora ese altar de sacrificio. Nos rendimos, nos quebrantamos con un corazón sincero, entregándole al Señor nuestra lucha que tenemos con esta carne. Entonces, ¿por qué es que el Señor hace tanto énfasis de no juzgar ni andar con el dedo señalador? Es porque Dios es quien conoce mi lucha y mi condición, pero Él sabe que día a día yo entro a ese altar. Yo siento su presencia en este momento. Yo entro a ese lugar santísimo, que es donde está Él, donde Él me espera, que es donde está su presencia. El lugar que yo he hecho, bendito Dios. Exacto, el lugar que yo he hecho, lugar donde me voy a encontrar contigo. Voy a ir a tirar todas mis cargas, pero también voy a presentar mi lucha que tengo a diario. Entonces el hermanito no conoce mi condición, pero no conoce cómo yo me presento día tras día ante el Padre, entregándole mi debilidad y mi lucha. Ahí está. Mira, me agrada una palabra que usa la Biblia y dice: bienaventurados aquellos que vituperan sin causa. Pero es porque las personas no han reconocido que todo lo que te agobiaba y todo tu problema se lo presentaste a Dios. Por eso dice la Biblia que entre al secreto, cerrada la puerta, habla con tu Padre, para que tu Padre, lo que tú conquistaste en el secreto, lo recibas en público. Básicamente hay muchas personas que no entienden que ya entraste al secreto y quemaste tu pasado. Sin embargo, ellos quieren que tú comiences a hablarlo de voz en cuello por todos los lugares, pero no es así. Dios se encargará de guardar tu testimonio, pero tú tienes que asegurarte de que quemaste tu pasado. Y tú sabes que mientras tú decías algo, me ponía yo a pensar algo, porque sabemos, ¿verdad?, que a los años de caminar con Cristo vamos aprendiendo algo más glorioso cada día, y por eso es que llega ese crecimiento espiritual, que no nos quedamos enanos, sino que vamos avanzando. ¿Por qué? Porque vamos conociendo más los misterios de su palabra, pero también cuán grande es su misericordia, que el hombre
hombre todavía Aleluya. no puede explicar. Aleluya. ¿Por qué es importante el secreto? Porque ahí es donde yo voy a gritar lo que me hace la guerra, lo que me hace la lucha, lo que no he podido matar, lo que no he podido quemar, lo que no he podido vencer. Así es. Porque en público con los hermanos, allá vamos a gritar todo Sí. por la familia. Pero ya cuando estamos hablando de una intimidad, de un secreto, donde solamente las paredes y la ventana están escuchando y el cielo, bendito es el Señor, ahí es donde nosotros somos sinceros. Pero en la iglesia con nuestros hermanos vamos a pelear. Padre, bendice a mi hermano, levanta a aquel que no está Aleluya. llegando a la iglesia. Mira aquel que está enfermo. Padre, aquel que quiere comprar casa, deshace. Y así es la oración del pueblo. Pero en el silencio y el secreto La es intimidad. que está lo verdadero. Claro. Ahí porque es que está. Lo que va a salir a proclamar bendición sobre otro tiene que ir preparado. Amén. Entonces yo no puedo levantar mis manos para declarar sobre ti cuando yo no sé lo que soy. Así es. Cuando yo en la intimidad no he podido descubrir o identificar lo que me está agobiando, destruyendo, deshaciendo. Bendito Dios. So, básicamente me agradó mucho la palabra de bienaventurados a quienes vituperan sin causa. Y hoy le he entendido más clara que nunca. ¿Por qué? Porque te van a acusar de algo que vieron que tú hiciste, pero ya tú pediste perdón. Me doy a entender. Sin embargo, esas personas que se humillaron y pidieron perdón van a dar fruto. Por sus frutos lo conoceréis. No es como decíamos en días pasados, te perdono, pero vete para allá. Sino que podamos tener el corazón tan bendecido hacia esa persona que podamos orar por él. Y que donde quiera que podamos ver a esa persona podamos bendecirle también. Es decir, cuando un corazón es totalmente hecho nuevo, no guarda rencor. Y está limpio. Completamente limpio. Hoy estamos hablando de quema tu pasado y estamos también hablando de condiciones espirituales donde no quieren reconocer lo que nos está atacando, lo que nos está destruyendo. ¿Cómo es posible que yo con hambre no voy a buscar qué comer? Alabado Sin embargo, Dios. puedo identificar estas cosas que para el hombre son naturales, pero son espirituales porque son cosas que se manifiestan donde tú no las puedes ver. Gloria a Dios. Sin embargo, ahora estamos viendo que el pecado te está destruyendo, está interrumpiendo con tus finanzas, está interrumpiendo con tu matrimonio, está interrumpiendo con tus hijos, está interrumpiendo con tu salud espiritual y todavía no puedes identificar que hay anatema, que hay algo guardado, que hay algo escondido y tenemos que revisarnos bien. Nuestra hermana Chari, ¿qué tiene que decirnos en cuanto a esto? Así es, pastor. El anatema no te va a permitir, o la condición que tienes que quemar, no te va a permitir avanzar hacia las promesas de Dios. Repíteme eso, por favor. La condición que está dentro de ti, Ahora que sabes mismo. que Dios no le agrada. Ahora mismo. Si no la quemas, no te va a permitir avanzar hacia la victoria que Dios tiene para ti. Ahora mismo Gloria a Dios. contestamos una pregunta. Hay alguien ahí que estaba diciendo, ¿por qué no puedo avanzar? Entonces, ahora mismo le estamos diciendo, es que tu condición, la que estás viviendo ahora mismo, te está impidiendo lograr ver lo que Dios declaró sobre ti. Tienes que entrar en intimidad y decirle, Señor, todo lo que está en mí, quémalo Wow. en este día, para que tu voluntad, Señor, se cumpla. Quiero leer en Josué, voy a leer 4 versículos, Josué 10, 12 y Josué 24, 25, dice así. Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aún, o sea, oiga, levántate, hay cosas que tienen que tomar acción. Cuando hay pecado, tú tienes que accionar, tú tienes que sacar, tú tienes que quemar, tú tienes que echarlo para afuera en el nombre de Jesús. Así es. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. O sea, lo que tú guardas para ti. Si tú guardas mentira, te vas a volver un mentiroso. Claro que sí. Si tú guardas un pecado de ahí y tú no lo quemas delante de Dios y no los entregas, eso es lo que tú vas a hacer. Ahora Eso es una lo que tú pregunta. vas a manifestar. A veces o muchas veces vemos el pecado tan sencillo y no creemos que es un obstáculo tan grande. Es decir, el obstáculo más grande aquí no es lo pequeñito que tú puedas ver el pecado, es lo grande que es tu desobediencia a lo que Dios dijo. Así mismo es. Eso es lo que estamos hablando. Si Dios me dijo a mí, no cruces esa línea puede ser pequeñita y solamente con esforzarme un chin, levanto el pie y cruzo. Ya la crucé. ¿Qué tiene de malo? No, la línea no tiene nada de malo.
lo que tiene malo aquí es mi desobediencia a lo que Dios estableció y lo que Dios dijo. Y esa desobediencia te va a llevar a otra cosa, Eso te va es a lo llevar que a otra pasa. cosa, porque así mismo lo dice. Jehová dijo, levántate porque Israel ha pecado. Y después dijo, y aún han tomado. O sea, Y el luego pecado dijo, no y han fue. mentido. Y han mentido. O sea, el pecado no fue solamente que tomaron. Ese no, No. fue. El pecado fue Fuego. secuencia. No, esto está tremendo. La Hay una secuela, secuencia. sí, la secuela de la decisión de desobedecer a Dios es una cadena que se va desatando. Y si tú no la cortas, Ay, 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 ay. vuelve y se vuelve más grande. Y de ahí vuelves y haces otra cosa. Y de ahí vuelves y haces porque así es el pecado. El pecado te va envolviendo y tú piensas que no está haciendo nada. Pero que el problema es que ya Dios lo sabe. Claro que sí que Dios lo sabe. Y Dios viene y óyeme, y si no lo vienes y lo pones delante del Señor, ¿qué va a pasar? Vas a fracasar. Y mira Entonces, lo que dice el 12, que el mismo Dios le declara, por cuanto ellos han hecho esto, ellos no podrán hacerle frente a sus enemigos. Entonces, vamos a llevarlo atrás lo que hablábamos. Hasta que yo no entregue este anatema. Y vuelvo y digo, Quiero los guerreros anatema, altivos porque viene algo fuerte, viene una palabra gloria a fuerte. Dios. Suelta. Anatema significa bíblicamente un artículo maldito, un objeto maldito, pero también una condición maldita, porque el anatema te separa automáticamente de la gracia de Dios. Dice la Biblia que Jesús se hizo maldito por nuestros pecados. O sea, está diciendo, él llevó todo anatema, Ay, es que toda suena maldición. fuerte la palabra. Hay gente que está Yo queriendo, siento la corriendo. gloria de Dios. Wow. Llevó toda maldición del mundo, Gloria a Dios. no de 3 o de 4, del mundo. De todos, del ahí está. pecado se la llevó en la cruz. Pero entonces ahora estamos leyendo una historia de una familia que empieza a arrastrar con todos estos anatemas, con estas condiciones malditas que los separaban de Jehová. Ahí está. Pero donde yo lo quiero llevar es que Jehová le dice, ellos no van a poder hacerle frente. O sea, ese demonito que te está atormentando, hasta que tú no te humilles y entregue y queme ese anatema, Fuego. él va a ser tu dueño. Estamos llegando, Él va a ser tu dueño. Estamos llegando al punto De que te clave. alaba Estamos sea. llegando al punto clave. Porque hay gente que no puede hacer una oración para reprender un demonio por el anatema que tienen eso es así, encima. no tienen autoridad, pastor, no tienen autoridad. Así es. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. Estamos en extraordinario. Dile a alguien, por favor, saque ese anatema para que puedas Nombre con de autoridad Jesús. reprender esos demonios. Porque de qué manera podemos nosotros ejercer el llamado si andamos con culpa. Santo. Si andamos sellados de la culpabilidad. El Señor nos permite leer una historia y esta historia se trata de un valiente llamado Job. Job estaba en la tierra haciendo sus funciones regulares. Amén. Se presentaba ante Dios hasta por sus hijos. Sin embargo, esto a Job no le quitaba tiempo. El tiempo de Job era para Dios. Y el que da su tiempo a Dios siempre va a tener Gloria a tiempo. Dios. Ahora estamos viendo cómo el diablo viene a querer traer sobre Job un problema. Y no fue el mismo enemigo, fue Dios que vio el corazón de Job. El enemigo estaba buscando a quien destruir, pero vio vallado en la casa de Job. Vio gloria en la casa de Job. Y tú estás viendo gloria en tu casa, pero prepárate porque aunque el enemigo se levante, Dios te va a bendecir y te va a cubrir. Dice la palabra que el enemigo dijo, ahí está, sí, pero quita su vallado. El Señor dijo, aunque yo le quite el vallado, Job sigue siendo de lo mío. Job sigue siendo de los guerreros que yo he llamado para este tiempo. Gloria. Que aunque se levante su sombra en contra de él no me va a negar. Así hay que levantarnos en este tiempo, porque el mismo Job hacía memoria y decía, ¿qué es lo que he hecho? Porque no he hecho nada. Pero hay momentos donde Dios te dice, tranquilo que yo estoy en control. Sí. Por eso, cuando alguien comienza a buscar en el cuarto donde esté el anatema, cuando comienza a buscar en el closet donde esté el anatema, cuando comienza a buscar en su interior donde esté el anatema, es porque hay una inquietud de parte del Espíritu Santo para sacar ese anatema. Aleluya. Y alguien hoy se va a meter hasta en la cartera del marido a sacar una virgencita de ahí, si tiene que sacarla. Dios mío, Dios Una mío. cadenita, una medallita, un recuerdito de eso, como decimos por ahí, porque todo es hito, chiquitito. Wow. Entonces vamos a sacar cualquier recuerdo que nos esté impidiendo avanzar hacia adelante. Pastor, algo que tiene el anatema es que no solamente afecta a tu vida, sino afecta a todo lo que está alrededor de Así ti. es. Si tú no sacas esto, tus hijos van a ser afectados. Tu matrimonio va a ser afectado. Tu vecino va a ser afectado. Óyeme, todo lo que te pertenece a ti o lo que está al lado de ti va a ser afectado. Así como le pasó a Can, No. que tuvieron que quemar todo el mundo. Tú te estás metiendo por un hoyo y la gente no le gusta meterse a lo profundo. Oiga, pastor, Te estoy hablando, no le gusta meterse vamos a a lo meternos profundo. profundo, no importa. La gente de extraordinario que está compartiendo, Dios le bendiga. Nos vamos a meter bien profundo. Venga acá, espérate. Vamos a meternos Chari, profundo, Chari, pastora. yo quiero decir algo. Ay, santo. Tú sabes cuando está la ola de la unción, el Espíritu Santo empieza a repartir a cada uno.
gloria a Dios, y a discernir lo que el Espíritu Santo está moviendo en esta atmósfera de gloria. Amén. Para nuestros hermanos, de que tú estás en el supermercado, en la tienda, y agarra un artículo y te lo echa, tú te estás llevando algo maldito para tu casa. Prepárate que viene guerra. Ay. Prepárate que el Espíritu Santo se va a contristar. Se está metiendo Jehová aquí. Entonces, quiero aclarar un punto aquí. No aclararlo, quiero abundar en este punto. ¿Qué pasa con los matrimonios que vienen con hijos del matrimonio anterior? ¿Qué pasa cuando la esposa le dice al esposo, no te metas con mis hijos? O el esposo le dice a su esposa, no te metas con mis hijos. Ahí comenzamos a acarrear una maldición dentro del hogar por la actitud de ambos. ¿Por qué? Porque ahora estamos nosotros desobedeciendo lo que Dios estableció. Que el hombre y la mujer formen uno solo y que uno solo pueda guiar su hogar hacia Cristo Jesús, instruyendo el hijo o la hija. Y he podido ver que esto se ha convertido hasta en un anatema. Las decisiones, estoy hablando, decisiones malditas, donde estas decisiones ahora están destruyendo su hogar. Duermen juntos, pero no están juntos. Comparten el almuerzo, pero no están compartiendo nada. Porque en el momento que tú digas esto, no lo recibo. Y en el momento que yo diga aquello, tampoco lo vas a recibir. Esto también se convierte en anatema dentro de una casa, donde decimos, ¿por qué esta casa siempre está bajo conflicto? Tú vas a buscar en el closet y no vas a encontrar nada. Tú vas a buscar donde quiera que quiera buscar y no vas a encontrar nada. Pero si te revisa, esa condición que pusieron en su matrimonio, lo está destruyendo completamente. Ay, santo, bendito es el Tenemos que identificar las cosas tales y como son. Que el pecado de Acán fue que se llevó un manto babilónico. El pecado de un matrimonio es querer obligarse uno al otro a no corregir sus hijos porque piensan de que tú lo vas a hacer mal y yo lo hago mejor, cuando ya los dos son una sola carne. Y por eso hay hijos dentro de matrimonios cristianos que están deformes, porque están diciendo, a mí no me puede corregir mi papá o mi padrastro porque mi mamá es quien se encarga de corregirme. Esto es un pecado. Esto es una acción abominable delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay preferencias. Y ahora mismo estamos viendo cómo este pecado arropa toda una familia y la familia completa muere. Es completita, Eudi. En el momento que tomamos una decisión que comienza a destruir dentro de la casa, la familia es la que sufre. Completamente la descendencia de Acán se fue solamente por esta decisión que Acán tomó pensando que le convendría guardar estos artículos. Es que usted sabe que la Biblia habla, dice que engañoso es el corazón, ¿verdad? Y mire, yo quiero ir para atrás, porque mientras la opción se está regando, como decía la pastora, el Señor me traía historia me traía memoria a Moisés. Y fíjense que Moisés, incluso para aquel pueblo del Medio Oriente, Moisés, Dios tuvo que esconder su cuerpo porque lo tenían como un Dios. Así es. Pero fíjense que cada persona puede tener su talón de Aquiles, como dice, o puede tener sus debilidades. Y miren, cuando Dios llama a Moisés, me acuerdo que cuando yo leí la historia, entiendo que Moisés en ese tiempo tenía una vida muy buena, tenía una vida muy... en ese reinado en Egipto tenía de todo. Y fíjense que cuando él lo llama, Dios lo selecciona y le da dos señales a Moisés. Una de las señales que le da Dios a Moisés es que le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él le dice, tengo una vara. Y dijo, tírala en el piso. Se convierte en culebra. Dice que Moisés se asusta y se embala. Pero le dice el Señor, tranquilo, tómala por la cola. Y se convirtió en bastón de nuevo. Dios le estaba dando una señal para cuando se enfrentara a los brujos donde tenían cautivo al pueblo de Dios. Pero fíjese, la segunda es la más que me impresiona. Y es que le dice a él, coge tu mano y métela en el seno. Y cuando la puso con dirección a su corazón, dice que la saca leprosa. Dios le estaba enseñando que aunque yo te voy a dar poder para tú poder confrontar a los magos y hechiceros, nunca te olvides de la lepra que puede haber en tu corazón cuando veas manifestaciones. Ay, espérate. Tú estabas hablando muy suavecito y esto que tú ibas a tirar era demasiado fuerte. Yo no lo había tirado así. Esto está candela, chip y fuego. Espérate. Entonces, mira, estamos viendo una comparación.
Esto es el Viejo Testamento, ¿verdad? Sí. Es el Viejo Testamento. Éxodo 4. Ahí estamos. Éxodo 4. Moisés. Para que nadie se Estamos ahí, equivoque. estamos ahí. 4. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Estamos viendo un Pablo que anda con un aguijón. Mm. Esta es la misma lepra. Sí, 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 esa sí, es la sí, lepra. sí. Es la misma La lepra. misma. Estamos hablando de que hoy en día hay gente, no, porque eso pasó en el Viejo Testamento. Todavía en el Nuevo Testamento vemos gente que si se quiere creer más de lo que es, Ujú. puede caer. Sí, y hay que reconocerlo, hay que verlo como lo hizo Moisés y hay que confesarlo como lo hizo Pablo. Pero entonces Dios le dice a Moisés, cuídate de esa lepra. Y Dios le habla a Pablo y le dice, no, puse un demonio a que te abofetee. Yep. Es decir, Dios Así lo conocía dice, claro. Dios conocía la condición de Pablo. Y me encanta cuando alguien sabe tener una comunicación tan linda con Dios que Dios le dice sus verdades y no se enoja. Wow. Me encanta. ¿Por qué? Porque Dios va directo donde ti dice, ¿sabes qué? Es dos galletas que hay que darte por tu desobediencia. Y esa persona llorar y levantarse y pedir perdón. Pero hay otros que Dios tiene que venir y decir, espérate, que tú no estás cogiendo lo que te estoy dando. Déjame entonces ponerte en el proceso. Déjame meterte al desierto. Porque si hubiese sido así, Pablo después que fue apedreado, lo meten al desierto, vuelve y lo sacan, lo meten al desierto, y Pablo no volvió al desierto. Pablo simplemente estaba respaldado por el poder de Dios. Así es. Pero Dios le habló claro y le dijo, he puesto un demonio a que te abofetee cuando tú quieras tener mayor concepto de lo que Yo eres. creo que sería bueno que Eudio otra vez No, yo quiero- Dilo más fuerte. de meterse la mano en el costado. Yo quiero y- que abunde ahí. Lo que sí quiero es que el pueblo de Extraordinario escriba ahí, por favor. Si está entendiendo esto, que ponga fuego. Lléneme eso de fuego. Los que están en YouTube, por favor, escriban con fueguito. ¿Por qué el Señor está tratando de una lepra que está interna, pero no se ha manifestado? Interna, no se ha manifestado. Y es que es algo poderoso porque nos da enseñanza a una iglesia completa. Y es que cuando él se mete la mano en el costado, dice que sale leprosa. Pero después de eso, pastor, hay consecuencias. Porque fíjate que inmediatamente él hizo eso, Moisés tuvo el privilegio de sacar a un pueblo que estaba en cautiverio. Mira la responsabilidad de un pastor o de gentes apóstoles que están en el ministerio, que Dios te usa para traerle a un pueblo, sacarlo del cautiverio y llevarlo a una tierra prometida. Y yo quiero conectar esa historia de Moisés, la quiero conectar con Josué, porque van de la mano. Y fíjate que el anhelo de Moisés en sí, después de ver todas esas manifestaciones de Dios, dice que Dios en una a él lo confronta y le dice a Moisés, Moisés, mira la peña. Le dice, ¿qué hago? Dice, la peña, ve y háblale. O sea, el Señor, antes de que Moisés cometiera ese error tan grande de golpear la peña, pastor, Así es. el Señor le estaba mostrando su corazón anteriormente. Así es. Tú sabes que hay algo ahí que yo quiero Tratar. tratar contigo. Tú sabes que hay algo que quiero sacar. No le Alaba. golpeé. Porque si le golpeaba la peña, ¿qué le costaba? La tierra prometida no le iba a poder ver. Wow. Es decir, Dios conoce nuestro mañana, conoce nuestro ayer, conoce nuestro hoy. Y Dios conocía muy bien a Moisés. A Moisés. Excelentemente bien. Donde Dios le dio la palabra primero, le dijo, háblale. Háblale. Qué tremendo este mensaje. Santo, aleluya. Abre tu boca y háblale. Háblale. Cuando Dios te dice a ti, brinca, no corra, Ya. no te arrodille, no camine, solo brinca. Brinca, pastor. Es decir, lo de Dios hay que obedecerlo hasta lo último. Totalmente. Ahora, totalmente. ¿qué le costó el no hablarle a la peña? Wow. Fíjese que cuando él agarra y no le habla a la peña, fíjese que en el anhelo de Moisés, porque el punto es que Dios siempre quiere que terminemos nuestra obra completa para que uno como ser humano se sienta regocijado y diga, wow, cumplí lo que Dios quería. Obedecí lo que él quería. Así es. Y fíjese que mientras al él no hablarle a la peña, se manifestó una condición de que él podía hacerlo por su cuenta. Ahí está. Porque inmediatamente el pueblo ya no ponía los ojos en la obra de Dios, sino que ven que Moisés desobedeció a Dios, Sí, le pegó sí. y como quiere el agua brotó. Ahí está. Entonces, estaba echando a un lado, Estamos viendo un acto de misericordia de parte de Dios, pero al mismo tiempo hay desobediencia. hay desobediencia. Y ahí cuando dice que Dios agarra y ese don que Dios te ha dado, Ujú. tú puedes estar manifestando poder, unción, liberación de todo tipo, pero Dios sabe que ya fue desechado. Que tú no vas a entrar a la tierra Que prometida. ya fue desechado. Jamás. Ya fue desechado. Eso sí es verdad. Y dice que cuando él no pudo entrar a la tierra prometida, dice que se levanta Josué.
Entonces, y ahí como vamos a entrar a la historia de Josué, y dice que cuando Josué y Acán, esta gente, toman del manto babilónico, el Sí. lingote de oro. Bueno, Acán. Acán, sí, y toman todo. Dice que todo esto se manifestó, pero fue en la tierra prometida. O sea, fue en la tierra prometida se manifestaron estos milagros de Dios, donde Moisés, pastor, era que tenía que haber entrado y poder traer el pueblo y dejarlo establecido en la tierra que fluye leche y miel. Claro, claro. Pero la idea de sobre todo esto, como estamos viendo la historia, era solamente obedecer lo que Dios había dicho. Lo que él había dicho. Porque estamos viendo un desobediente llamado Saúl, que no obedeció y por También. su desobediencia lo perdió todo. Estamos viendo a Acán, que toda su familia muere. Toda su familia. Entonces, básicamente, cuando venimos a Cristo, el primer mandato que Dios nos da es desechar y deshacernos del pecado, de todo eso que nos asediaba, de todo lo que nos destruía. Dice que estábamos muertos y ahora estamos en vida. Sin embargo, todavía decimos que estamos en vida y Gloria a Dios. arrastramos cosas muertas. Gloria a Dios. Arrastramos cosas Gloria que a Dios. hieden, Gloria porque a lo Dios. muerto comienza a heder Gloria a Dios. y comienza a manifestar algo muy Gloria a feo. Dios. Gloria a Y ahí Dios. es donde yo quiero que lleguemos. ¿Cómo podemos quemar, deshacer, aniquilar de una vez y por todas ese pasado que llevamos encima y que no nos está dejando avanzar? Wow. Esto que está sucediendo con el manto babilónico es algo que te llamó la atención en un momento, pero había un warning, había un cuídate. Una advertencia. Cuidado, una advertencia, no lo hagas. Yo no sé lo que muchas personas están haciendo en este día, pero cuando Dios me llamó a servirle. Amén. Y mi posición de siervo no me va a hacer mayor que nadie, Wow. sino que me va a llevar a servir. Entonces Gloria a hay Dios. personas Gloria a que Dios. sin darse cuenta están actuando como si fuesen anatema delante de Dios, porque ellos mismos son los que se están otorgando sus propias decisiones. ¿Por qué Exacto. digo esto? Quiero que le diga por qué. ¿Por qué? Porque la misma decisión la tomó Moisés cuando golpeó la peña. Wow. Santo. Tomaron sus propias decisiones. Dios le dijo, sirve. Y dijo, no, yo no puedo servir. Yo tengo que levantarme y golpear la peña. Es decir, ellos mismos dijeron que era lo que iban a hacer. Y ahí es donde dice el Señor, haz lo que tú vayas a hacer, pero no va a entrar en tierra prometida. La gente te puede ver liderando, pero tú no vas a entrar en tierra prometida. La gente te puede ver al frente, pero tú no vas a entrar en tierra prometida. Voy a sacar a alguien que nadie conoce para que lidere mi pueblo. Y es que el pueblo, fíjate que el pueblo mientras estaba cautivo en ese lugar, ellos no estaban viendo manifestaciones de Dios porque estaban cautivos. Entonces el plan de Dios era cuidar el corazón del pueblo para que no pongan la idolatría en un hombre. Ahí está. Entonces mientras Moisés agarra y le pega la peña, ahí mismo el pueblo dice, porque hay gente que por más que yo quiera, hay gente que son idólatras. Entonces Dios estaba cuidando los corazones idólatras que estaban en ese mover cuando los sacaron de Egipto. Así es. Había corazones que eran idólatras porque ya se habían corrompido. Entonces dice, tengo que sanar este pueblo de esa idolatría, que vieron tanta idolatría ya. Yo quiero que vean al Dios invisible, Wow. al Dios que no se ve pero se siente. Aleluya. Por eso Dios lo metió en el desierto, porque iban caminando y siguiendo al invisible. Oh, mi alma te alaba. Por eso Dios la agarra y dice, sígueme conforme. Pero no, yo no quiero que ningún hombre, por eso el pueblo pecó tan fuerte cuando ellos eligieron reyes, porque vieron que los otros pueblos tenían reyes. Wow. Y le dijo a Samuel, tranquilo, que no es a ti que te han desechado, sino es a mí. Ajá. Así. Entonces, básicamente estamos hablando de personas que toman decisiones que también en sus decisiones desechan a Dios. Sus acciones también desechan a Dios. Porque todavía hay decisiones que tú has tomado y no han accionado en ella y el Señor está esperando que te arrepientas. Sí, porque hay cosas que nosotros podemos maquinar. Dios habla de que el pecado se origina en este estado, en las maquinaciones. Dice la palabra que Eva vio, codició y tomó. Ya cuando estaba codiciando estaba muy lejos ella hace tiempo. Pero hay un punto donde el Señor dice, espérate, todavía no lo has hecho, puedes arrepentirte. Sin embargo, Moisés llegó a golpear la peña. Y al golpear la peña, él ejecutó lo que estaba pensando, lo que pudo haber detenido hace tiempo. Wow. Ahora en este momento hay personas que están conectadas allí diciendo, yo sé de lo que tengo que deshacerme y no voy a volver a eso. Quiero hablarle de algo muy interesante. ¿Qué ustedes creen de Hechos capítulo 5, donde Ananías y Zafira se preparan para vender su heredad? ¿Qué piensan de lo que sucedió con ellos cuando todavía le preguntan a ellos qué hiciste y qué vendiste? Es decir, Dios le permitió a ellos tener el beneficio de poder expresar y decir, perdónenme, lo hice mal.
Hechos capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sustrajo es que sacó parte de esto. Sabiendo también su mujer, es decir, la mujer estaba de acuerdo. Y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Es una pregunta. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, hay decisiones que tomamos, y voy a hablar claro en esto, la tomamos diciendo, Señor, si tú me bendices con esto, yo voy a bendecir también al hermano. Y Dios escucha esa palabra y te bendice, pero se te olvidó bendecir al hermano como dispusiste en tu corazón. Alguien que me escuche esto, porque hay personas que han puesto en su corazón bendecir a alguien y dejaron de bendecirlo porque dijeron, es que no sé, noté algo raro en él. ¿Qué tú notaste raro? ¿Cuántas cosas raras Dios no nota en ti? ¿Cuántas cosas raras Dios no está viendo que tú estás haciendo y Dios como quiera te bendijo? Y ahí estamos viendo que nuestro corazón se llenó de algo maldito. Estamos hablando de algo que es anatema. No tiene que ser específicamente un artículo, sino también un pensamiento, una condición, una acción. Y estamos viendo que personas en este tiempo actúan como Ananías y Zafira. Esto es de Dios, pero al final es mentira. Entonces, ¿qué le costó esto a Ananías y Zafira? ¿Qué le costó esta decisión de ellos vender su propia tierra, sustraer dinero de su propio dinero y llevar una parte delante de los apóstoles? Y aún así los apóstoles decir, tú no nos estás mintiendo a nosotros. A quien le mentiste fue a Dios. Y ese es el problema. Nosotros estamos en el evangelio y a quien le mentimos es a Dios. No es al hermano, no es a la hermanita, no es al pastor, no es al evangelista. Es a Dios a quien le estamos mintiendo. Nos vamos a las casas, nos encerramos en nuestra habitación, no tenemos la intimidad necesaria que tenemos que tener con Dios. Volvemos a la iglesia y seguimos mintiendo. Y no es al hombre. Porque el hombre no es quien te otorga la salvación ni la bendición, es Dios. Sin embargo, si no logras conectarte con Dios, este anatema, esta condición va a destruir tu familia, va a destruir tu casa, va a destruir tu matrimonio. Por eso hay esposos que dicen, yo no visito la iglesia porque que mi esposa no es cristiana. Y la esposa adorando en el altar. Sí, lo dicen claramente. Yo no voy a tal sitio porque que yo no puedo ver. Entonces, cuando alguien en su casa no vive lo que verdaderamente manifiesta con la boca, esto es anatema. Esto va contrario a lo que Dios ha establecido. Es algo maldito, algo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado. Aborrecer ¿qué palabra podemos usar para aborrecer? Yo detesta. Detesta, rechaza. Y una más fuerte, odia. El pecado. Y cuando nosotros abundamos en cualquier cosita, como decía al principio, donde vemos la pequeña línea chiquititica al frente de nosotros y Dios dice, no la cruces, por más sencillo que se vea, lo más feo y lo más grande es la desobediencia, no lo que cruzaste. Hay gente que dice, me voy a dar un traguito de esto porque esto no hace daño. El problema no es el traguito, el problema es tu desobediencia. Y eso es lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo. Si ya somos cristianos, vamos a obedecer a Dios, vamos a caminar con Dios. ¿Puedes continuar con la palabra? Claro. Vamos a continuar con la palabra, leyendo sobre lo que está aconteciendo hoy, guardando anatema, guardando todo lo que no debiste de guardar y sacarlo y quemarlo, llevarlo a la luz en el nombre poderoso de Jesucristo. El versículo 24 y 25 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? O sea, el anatema te turba. Túrbete Jehová en este día. Detente ahí. Josué dijo, está fuerte. Óyeme, ¿qué fue lo que Josué dijo? ¿Por qué qué? ¿Por qué nos? No por qué te. O por qué me. ¿Por qué nos? O por qué lo. Porque podemos decir, ¿turbó a Dios? No. ¿Turbó tu familia? No. Nos turbaste a todos Pastor, nosotros. Mire, hay algo que mi mamá dice todo el tiempo y es que hay dos cosas que son colectivas. La maldición es colectiva
y la bendición es colectiva. Así es. Si tú no destruyes el anatema te va a destruir a ti Persigue. y a los Generación. tuyos. Ay, Dios Tu mío. generación. Entonces no tiene nada que ver con el que la culpa es mía y yo soy. No. En lo espiritual eso no funciona así. Hay una secuela que sigue creciendo y que sigue creciendo. Tú o lo destruyes o él te perseguirá a ti toda tu vida, todas tus generaciones. Por eso cuando tú vienes a Cristo y el Señor ya se lleva toda esa maldición, no persigue a los tuyos, porque ya a través de ti fue cortada. Desecha. Pero ahí está diciendo, ¿por qué nos turbaste? Porque es que hasta el vecino lo siente, pastor. Wow. Entonces el pueblo completo comienza a perder batallas por causa de alguien que tomó lo que no debía tomar. Así mismo es. ¿Por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Dice aquí. ¿Por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Espérate. La palabra declarada de parte de Josué para Can es lo que viene grande. No viene de parte de mí, sino que viene de parte de Jehová. Me acordó el coro que dice, si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Alaba al que vive. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado hay que invocar a Jehová. ¡Santo! Hay que invocar a Jehová, mire. No. Esto merece un aplauso, gloria a Dios. Esto hay que merecer la... Ahí estamos, que Jehová viene, Jehová viene. ¡Aleluya! Oiga esto, pastor, que me acaba de bajar. Si hay gente que dicen, no, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Al contrario, el pecado no puede estar donde está Dios. Repíteme eso, por favor. Hay gente que dicen, Dios no puede estar donde hay pecado. No. Dios es Dios. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. El pecado es el que no puede estar donde está Dios. Escucha palabra de revelación, porque hay gente que quiere poner a Dios límites. No, Dios no tiene límite. Okay. Dios no tiene límite. Lo que pasa es que Dios quiere que nosotros reconozcamos, porque Dios no hizo robot. Dios no va a estar, y va a entrar y ya te va a limpiar, porque Él es, no. Reconoce tu condición primero. Amén. Después yo llego y porque yo estoy ahí, entonces el pecado se va a tener que ir, pero tiene Gloria que haber a un Dios. quebrantamiento. Entonces tú me estás diciendo primeramente que volvemos al principio. El primer paso es reconocer nuestra condición. Volvemos al mentiroso, al ladrón, al fornicario, al Y pastor, mire que aquí dice, o sea, la historia dice que Josué tuvo que casi hacer ahí ademanes para descubrir quién lo hizo, porque él no lo confesó. Así es. Ay. Por eso fue que hubo, tú no quieres confesar, pues Jehová te va a turbar, porque Jehová va a bajar y te va a quemar. Entonces lo que hicieron fue que ellos, como decimos en este tiempo, dijeron, ayúdenos. vamos a buscar este anatema. Vamos a buscarlo. ¿Por qué? Porque esta familia fue la que quedó quedó señalada. Echaron suerte y quedó señalada esta familia. No se puede uno poner a inventar. Cuando Dios quiere traer algo a la luz, lo trae a la luz y punto. Amén. Pero ¿sabe por qué lo trae? Porque Dios sigue siendo Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso, pero hay un momento donde ya el pecado ha llegado a la presencia y dice el Señor, esto tengo que aniquilarlo. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, no tan solo pierde la familia de Acán, sino muchas familias más, porque otros van a comenzarlo a hacer. Santo. Y Dios no quiere que nos convirtamos en un ejemplo de pecado. Así es. Dios aniquila el pecado y más si está en su pueblo. Alaba al que vive, Así es. porque Dios guarda a su pueblo. Dios cuida a su pueblo. Imagínate en estos momentos personas querer introducir, presentar en el pueblo cosas que a Dios no le agrade. Si el pueblo ama a Dios, esa persona va a tener que ser turbada por Dios, porque así lo dice la palabra. Dios va a venir y va a venir con justicia diciendo, no me turbe el pueblo. Si tú no te arreglas, pues te voy a remover, pero el pueblo tiene que seguir hacia adelante, hacia su tierra prometida. Y si está en tierra prometida, ahora tiene que disfrutar de lo que yo dije que iba a disfrutar. Continúa, por favor, con esto que está ahí. Sí, pastor. Y desde aquí me quedé en el 25. 25. Y túrbete Jehová. Me gustó esa palabrita ahí. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de ser apedreados. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Entonces, ¿quién era que estaba enojado? Jehová era que estaba enojado. Dice la Biblia. La Biblia lo dice. Que Ira. Jehová, ira. La Ira. ira de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios quería bendecirlos y ese es el problema. Repite ahí, por favor, porque ¿Por hay gente qué? que tiene que escuchar. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte, pero tú Amén. estás tan enfocado en lo que tú crees que es bendición Ay,
que le das la espalda a las cosas de Dios y comienza a acumular Wow. y acumular y acumular lo que Dios te está diciendo que suelte. Y todo Wow. lo que Dios te dice que suelte es anatema porque te está separando de lo que Dios te quiere entregar. Esto fue lo que pasó con Están separando Saúl. gente que entrega. Wow. Así está, eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl dijo, Señor, yo acumulé todos estos bueyes porque te los voy a rendir. Dios no quiere que tú acumules nada por tus fuerzas. Dios quiere darte la bendición. Y aún lo que tú vas a rendir ante Dios, a ti no te pertenece, es de Dios. De Así es, antemano, así nosotros solo somos vasos útiles. Amén. Yo no puedo proclamar y decir, esto es mío. Esto le pertenece a Dios. Así es. ¿Qué le pasó a David también? David cuando compró la heredad dijo, yo puedo comprarla por lo que Dios me ha dado. Porque yo no le voy a dar a Dios nada que no me haya costado. Pero ¿qué fue lo que le costó a David? Obedecer a Dios. Entonces, Dios lo que está demandando en este tiempo es de gente que haya pagado un precio, y el precio es separarse del pecado, para cuando vaya delante de Dios sus oraciones sean escuchadas. Así es. Porque nadie que ande con culpa, escucha bien, porque alguien me hizo una pregunta y yo quiero que abundemos en esto. Escucha a Dios al pecador. Y cuando esta persona le comentó a otro, no, Dios no escucha al pecador, esa persona se enojó, porque el pecador normalmente tiende a creer que puede burlar a Dios. Wow. Hay dos condiciones. El pecador que reconoce sus pecados Ajá, ahí. y la otra es el que abunda en el pecado. Así es. Ahora, te digo la verdad, de escucharlo, Dios lo escucha todo. Así De es. contestar, Dios contesta lo que Él quiere. Dice que la oración del justo puede. Es decir, hay una gran posibilidad de que Dios se mueva de acuerdo a alguien que esté viviendo en justicia. Gloria a Dios. Y aún así, viviendo en justicia, Dios no nos va a dar todo lo que le pidamos, Así es. porque somos humanos. Jesús en justicia pidió en una oración y dijo, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo, pero que se haga tu voluntad. Es decir, Señor, tengo una necesidad, ayúdame en ella, pero que se haga tu voluntad. Wow. Jesucristo reconoció esto en la oración. Sin embargo, vemos personas en condición de pecado hablar con Dios sin reconocer que están mal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adquirir, recibir algo de Dios estando mal? ¿Cómo he escuchado yo? He escuchado miles de artistas presumir de que Dios está con ellos abundando en el pecado, descarriando decenas de personas, millones de personas. Y todavía la iglesia, muchos dentro de ella mal instruidos, creen que esto es verdad. Y por eso prestan sus oídos a Satanás. Y estoy hablando cosas que estoy viviendo en este tiempo. De ver personas que andan con el pecado encima, con el manto babilónico, pero ya no están apedreados ni quemados, lo están exhibiendo. Yo lo tomé y Dios no me hizo nada. Yo golpeé la piedra y entré a tierra prometida. Están presumiendo de su desobediencia. Como muchos conocen, Don Omar, en desobediencia sale de la iglesia y pega un tema. Pero Don Omar no puede decir, fue Dios quien me pegó el tema. Jamás lo puede decir. Porque entonces, ¿cómo nosotros vamos a atribuirle a Dios algo que ha descarriado a millones de personas? Cuando todos sabemos que estaba el gatilleo, como estaba las peleas, las pandillas, y ellos eran los que estaban liderando ese movimiento, y ellos lo saben. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que salí de la iglesia porque Dios lo permitió? Que me pegué porque Dios lo permitió. Que estoy aquí porque Dios lo permitió. También hay obras diabólicas. También hay obras de Satanás. También hay instrumentos de Satanás, aunque no lo queramos creer. Así es. Y oramos por Don Omar, William Landrón, para que él pueda reconocer su condición, venir a Cristo y testificar, porque no es fácil. Porque hay mucha gente que llega a la iglesia y piensa que es fácil. No es fácil que tú entres a una iglesia y por tu posición de cantante y de artista comiencen a presumir desde el altar y a pedirte dinero. Porque no entiendan que esa persona llegó con necesidad, como también llegó el que llegó de la calle. Es decir, que ellos mismos están amenazados y tenemos que orarle a Dios para que puedan encontrar un lugar donde no se enfoquen en sus pertenencias, ni en sus mantos babilónicos, ni en los lingotes de oro, sino que se enfoquen en que esa vida necesitan ser restauradas. Eso es lo que queremos. ¿Sabes algo? Mientras tú hablabas de eso, el Señor me traía a recuerdo, ¿verdad? Estamos hablando de la vida vieja, de lo que hay que quemar, pero de lo que muchos todavía se están arrastrando. Y hay personas que tienen empresas que injustamente se han hecho millonarios. Tenemos la historia de Zaqueo en Lucas 19. ¿Qué pasó con Zaqueo cuando el Señor vino a posar a su casa?
Él rápidamente sus ojos se abrieron, entendió el mal que había causado en el pueblo. ¿Cómo entendemos lo que había en Zaqueo? Porque el pueblo murmuraba diciendo, viste, Jesús ha entrado a la casa de Zaqueo. Ese hombre que roba impuestos, ese hombre que presiona a los pobres. Pero ahora, cuando llega Jesús, ahora de la manera en que injustamente Zaqueo se ha hecho rico, porque dice que era un hombre rico, dice, todo, la mitad de lo que tengo voy a repartirlo a los pobres. O sea, todo lo que injustamente yo he adquirido, yo lo voy a devolver. 4 veces, creo que lo iba a devolver 4 veces, ¿verdad? Algo a así. quienes se lo he quitado, sí, algo así, 4 veces. Entonces estamos viendo de estas personas de farándula que conocen de la fe en Cristo y están vendiendo su talento o lo que sea, y injustamente se están lucrando mientras están llevando al hombre a la perdición. Bueno, tenemos que ser claros en esto. Cuando hablamos de las personas que están en el medio, estamos hablando de personas que ya han conocido a Cristo. Sí, claro. Que en su corazón en un momento los reconocieron. Así es. Amén. El problema es, ¿qué puede más? ¿El manto babilónico? ¿Los lingotes de oros? ¿Qué puede más? ¿Cuántas cosas podemos nosotros entender de que valen más? Hay personas que endiosan su casa, endiosan su carro, endiosan su pertenencia y dicen que Dios es primero, pero es mentira. ¿Por qué? Porque podemos ver sus corazones turbados cuando pasa algo con cualquiera de estas cosas. Y comienzan a reclamarle a Dios y a pelear con Dios cuando no tienen una de estas cosas. Es decir, Dios no es primero cuando tú lo minimizas y comienzas a discutir con Él por bendiciones. Dice la palabra que las bendiciones son añadiduras. Son cosas que forman parte de algo tan sencillo, porque lo más glorioso es servirle a Cristo. Aleluya. Sin embargo, estamos hablando de un pecado que se origina en el corazón de una persona. Cuando este hombre vio el manto babilónico, llamó su atención. Lo vio, lo codició, lo tomó. Aparte de tomarlo, no lo exhibió. Hizo algo peor, lo escondió. Y lo escondió porque sabía que estaba mal. Wow. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Aunque tú te disfraces de lo que te quiera disfrazar, Dios sabe tu condición. Por eso me encanta, porque tenemos el acceso de entrar a la intimidad, pedir perdón. Y aunque alguien hable de ti, Dios se glorificará en tu vida. Vuelvo y repito, el vituperio, el que cuando hablan de ti sin causa puede provocar gloria sobre tu vida. Acán, si se hubiese arrepentido, cuando echaran suerte no lo hubiesen encontrado. Acán, si se hubiese arrepentido, llega delante de Josué y dice, Josué, Satanás llenó mi corazón como Ananías y Zafira. Lo llenó, pero perdóname. Emma, cuando se presentó Ananías y Zafira, o Ananías primeramente, que están hablando, óyeme, esa tierra era tuya, ¿por qué lo hiciste de tal manera? Perdóname, me tiro de rodillas. Dios tiene misericordia. Sin embargo, ya Dios conoce el corazón, está determinado, ya ejecutó, dijo, esto no lo va a saber nadie. Y a Dios no le agrada eso cuando el hombre piensa de que Dios no sabe nada. Sí. Amén. Yo creo que hay algo fuerte, pastor, ahí, Charibel. Y es que el hombre o el ser humano tiene 2 formas de alimentarse. O sea, en lo que hablamos, el alma. El alma tiene 2 formas de alimentarse. Y una es los ojos y otro son los oídos. Los oídos. Entonces, si ustedes se fijan, cuando, bueno, lo que vivimos en barrios allá en Santo Domingo. Caserío. Siempre, tú siempre escuchas, oye, fulano se compró el último vehículo del año. Tremenda máquina. Muchacho, ese hombre y le puso unos aros 24. Entonces lo aniquiló. Ay. Cuando ese hombre pasa en la noche con una lucecita por debajo, una luz que le costaron llamando la atención. Llamando la atención. Ese hombre está acabando en el neighborhood, en el pueblo, muchacho. Y las personas que no tienen ese nivel económico para tú poder adquirir algo así, se le va llenando los ojos. Ay. Y Satanás empieza a trabajar en los ojos, empieza a trabajar en los oídos. Y ahí empieza a llenarse. Y fíjate qué pasa con los débiles. Mira qué pasó con... yo traigo a memoria esto y lo traigo a contexto con la historia de Acán. Mientras ellos estaban en ese cautiverio, acuérdense siempre que la voz se riega. Hay un rey de Babilonia, poderoso. Me imagino que la historia. Y tiene un manto por ahí. Y tiene unos oros, esos lingotes de oro por ahí guardados. Ya estaba escuchando el hombre. Que el que agarre eso, se hizo.
El que agarre eso ya, Se hizo, dice Está él. bien. oye, jamás va a perecer. ¿Mm? Y el hombre, yo traigo esto así, me imagino que cuando este hombre agarra eso, que ya los ojos se le alimentaron los oídos, ya dijo, Todo. bueno, yo con esto me hago, ya mi familia va a estar completa. Él fue decidido ya. Fue decidido ya, Mm. porque ya Satanás le había trabajado y el alma ya estaba encarcelada en eso. Wow. Y el alma encarcelarse ya con esas cosas que podía haber escuchado y esas cosas que ya habían testificado de ese rey. Pero fíjese que mientras él agarre el manto, ese manto no le servía a él porque no lo podía lucir. Ay, entonces es como cuando un ladrón se roba algo con tanta importancia, pero es simplemente para él saber que lo tiene. No puede, como dicen, no puede lujearlo. Nada de eso. No puede exhibirlo. Ese aguajero ¿no? Es porque quiere aguajear, como dicen, quiere salir para afuera y mostrar cosas que aún no le costó nada. No le costó nada. Y ahí va que como no le costó ese sacrificio, Wow. no le costó el poder tener esas riquezas que tenía ese pueblo de Babilonia, porque el Señor sabía que toda esa riqueza y esos mantos y ese dinero que tenía se había sido injustamente. Claro que sí. Era un dinero sucio. Era un dinero sucio. Un dinero que a Dios no le agradó. Imagínate dinero de muerte. Dinero. Tantos niños que mató, almas, todos que se fueron. Mucha gente murieron a través de todo eso. Imagínate eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar que en nuestra vida hay anatema? ¿Cómo podemos nosotros comenzar a buscar en nuestros hogares y decir qué es lo que me está deteniendo a mí para yo no crecer en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que me está impidiendo conocer al Cristo de gloria? Como decíamos al principio, hay algo que te está impidiendo avanzar. Exacto, Y tienes que identificarlo. exacto. Quizás sea nuestra propia actitud. Acuérdate que la actitud de Moisés no fue agradable ante Dios. Ejecutó un hecho que le costó entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de actitudes. También seguimos hacia adelante y podemos ver a Noé cómo su actitud hace de que su familia se salve ante un acontecimiento tan grande que iba a pasar mundialmente. Vemos que la familia de Acam perece, pero vemos que la familia de Noé se salva. Actitudes diferentes, entonces todavía podemos ver la puerta abierta, pero también vemos cómo Dios nos conoce, porque hablamos de Abraham. Mete tu mano en tu seno a Moisés y mira lo que hay ahí dentro. Entonces estamos viendo cómo Dios revela lo que está dentro de nosotros, pero tenemos que reconocerlo. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, reconociendo mis pecados, reconociendo quién soy. Y ahí abro mi boca y comienzo a decir, el mal que me persigue. Señor, Pablo le dijo, es que este aguijón no me deja tranquilo. No una, no dos, sino 3 veces. No me deja tranquilo. Yo me imagino a Pablo gritando en la presencia diciendo, Señor, no aguanto esto. Y Dios contestarle y decir, a ese demonio lo puse yo ahí. Wow. Y lo puse por esta razón. Pero la razón del demonio no era endemoniate. Quiero ser claro con esto. La razón del problema no era mantenerte en problema. La razón de ese problema, de ese demonio, era mantenerte en la línea. Por eso hay personas que no entienden las cosas de Dios, porque dirían, no, porque esa actitud Dios me la puso para yo. No, mentira del diablo. Usted tiene su casa en conflicto, tiene que sacar eso de usted. Nada de lo que Dios permite en una vida de un cristiano es para atrasarlo, retenerlo, encarcelarlo. Es para hacerlo libre y bendecido. La condición de Pablo, cuando el Señor le dice, he puesto esto para que te mantenga en vigilancia, no era para que Pablo viviera oprimido, sino para que viviera obedeciendo. Que son dos cosas muy diferentes. Voy al Viejo Testamento, estamos viendo un José. José no vivía oprimido, José vivía obedeciendo, porque dice que la mano de Jehová estaba con él. Y dice que era varón próspero, y esto fue lo que vio Potifar. ¿Cómo? Explíquenme eso, por favor. ¿Cómo Potifar compra un esclavo y Potifar ve que era varón próspero? Dice la Biblia que cuando vio que era varón próspero, lo puso sobre todos sus bienes y todo lo que él tocaba, donde él se dirigía, prosperaba. ¿Qué esclavo puede ser más próspero que su amo? Solamente los que le sirven a Cristo. Y ahí es donde yo digo, este manto babilónico que tomó Acán lo hizo maldito. Pero todavía estamos viendo a alguien físicamente que es esclavo, pero es bendecido. Y ese es un José. Y ahí es donde yo digo, Señor, la prosperidad del cristiano está no en lo que diga el vecino, está en lo que nosotros hacemos para ti, Jehová de los ejércitos. Porque la mano de Jehová, mira que es un tema muy extenso. La mano de Jehová no se apartó de él por su obediencia.
¿cómo se llama la cosa? La túnica de colores. Ajá, la túnica. A mí no me gusta el significado que lleva al final esta túnica de colores porque termina de rasgada y llena de sangre. Y aún la sangre que lleva es de un cordero, de algo que rompieron y la llevaron en representación de tristeza, porque cuando su papá vio la túnica toda rasgada y vuelto un 8, se entristeció. Y solamente de verla a ella, ya en su corazón dijo, esto está resuelto. Sí, yo no quiero esa túnica. Yo lo que quiero es la obediencia que tenía José. Porque lo que la Biblia está diciendo, y no te aferres a lo material. Lo material se lo otorgó el papá. ¿Quién fue que le entregó la túnica? El papá la papá, hizo. pero eso, pastor, pero que también ¿Quién le entregó la túnica? su papá se le entregó. Ahora, el problema está en esto. Los hermanos pensaban que por la túnica iban a deshacer a José. Si le llevamos esto, se acabó el cuento. Pero no se acabó el cuento porque se pueden llevar todo, pero a ti no te van a tocar. Y también la túnica representa la ropa de Jesucristo. Wow. Ensangrentada, Claro. ya que se la quitan para sacrificarlo. Pero vuelvo y digo, el sacrificio no es la ropa ni lo material. Pastor, No, es la obediencia. en la obediencia. Ahí está. Yo creo que si a José no le hubiese pasado esto, la túnica representaba como su papá lo veía. Claro. Porque su papá era muy apegado a él. Era el hijo de su amada esposa, el único de ella. El hijo de su vejez, dice la Del Biblia. hijo y también de su vejez. Y esta túnica, eso era lo que representaba. Él la hizo y se la dio a su hijo preferido. Yo creo que esto le pasó a José para esto mismo, porque yo creo que si a José no le hubiese pasado todas las cosas que le pasaron, el manto que había sobre él de su papá no le iba a permitir que el manto de Jehová llegara. Bueno, vamos a entrar en tema ahora porque ya como que me están haciendo caso. Hay gloria aquí, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué te pasó a ti, mi esposa, Wow. cuando te regaló tu mamá un anillo y lo dejó? Y ese anillo se perdió. Se perdió el anillo. No, me lo robaron. Se lo robaron. Entonces estamos hablando de lo mismo. Se robaron el anillo que te entregaron de parte de tu mamá, quien murió cuando tú tenías 7 años. 9 años, a quien tuviste en una caja de muertos. Entonces, este regalo para ti significaba demasiado. Lo último. Pero hay cosas que Dios quita de nosotros a tiempo Alabanza. Ahí es. para está que lo no dijo nos Chari. marque toda Ahí una está. vida. Entonces, esta túnica fue arrancada a tiempo Amén. para que Dios sea quien marcara a José. Estamos entrando en gloria. Estamos entrando en lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque el hombre estaba lleno de la gloria de Dios. Y dice la palabra, y la mano de Jehová, no la túnica, la mano de Jehová. Entonces, estamos viendo cómo la túnica llegó hasta un tiempo y tuvo una representación hasta un tiempo, pero ahora seguimos viendo a Dios. Porque es que, pastor, en el proceso del hombre, para hacer la voluntad de Dios. Nos estamos metiendo en un lío. Ahorita vienen a tirar, ¿qué túnica? Estoy hablando, te estoy hablando. La gente, porque ¿cómo te conoce Dios a ti? ¿Cómo conocían a José al principio? Por el hijo preferido, por el niño de la túnica. Entonces, esa identidad, Dios muchas veces la tiene que arrancar, aunque aparente buena. No, Dios tiene que marcarte, Dios tiene que hacer algo en ti y te tiene que reconocer, no la túnica, te tiene que reconocer lo que Dios está haciendo. Ahí Lo es donde que yo Dios digo, está soltando. eso es lo que queremos, que Dios abunde en nosotros. Sí. Ese anillo que te robaron. Eso se parece a la cobertura de Job. La cobertura que tenía Job. Bueno, Job, vamos a soltarte el vallado y vamos a ver qué va a pasar ahora. Ahí está. Pero la mano de Jehová siempre estuvo con él. Gloria a Dios. Ahí está José. José, esa túnica va a haber que desprendértela para que se manifieste lo que tú necesitas ver en tu vida. Wow, santo. Entonces hay personas que han perdido cosas de valores que lo han marcado. Tienen hasta Y- problemas familiares por eso. Y hay otros que tienen virgencita guardada que se la dio la abuela Sí. y andan con ese resguardo guardadito Amuletos. de la buena suerte. Amuletos de parientes muertos que dicen De parientes esto, muertos. esto tengo que cargarlo toda mi vida. Y todos esos espíritus lo cargan ellos Y atrás. foto con vela en la sala también. Ay, Dios También. mío, foto con vela. Eso es lo más fuerte que puede haber. Altar. Esos a los altares muertos. que se le manifiestan hasta en sueños y no son las personas, porque ya el que partió de esta tierra tiene 2 destinos y de esos 2 destinos no va a volver. Entonces ahí es donde reconocemos que las apariciones y las manifestaciones de lo que estamos viendo no es esa persona, sino lo que se está apoderando del que está vivo. Una persona me comentó desde México y me decía, bueno, tuvimos que orar por ello, por esos anatemas que tenía, que básicamente su papá había dejado un terreno y en el terreno había dejado una botijuela, un Una tesoro. botija. Botijuela, un tesoro.
Y en este tesoro la familia se estaba matando por él. Sin embargo, el papá se le estaba revelando a través de sueños a los hermanos. Y tú puedes creer que se les reveló supuestamente el papá, a quien le tenían vela, a quien le tenían su altarcito, a quien le tenían todas esas cosas. Y el papá en el terreno se le aparecía en un lugar y ellos lo podían ver, bueno, las personas individualmente, y le decía, aquí está el tesoro. Y ellos rentaron cavadora independientemente, porque cuando llega la persona que fue libre, que se comunicó con nosotros, me dice que él llegó al terreno un día y vio el terreno lleno de hoyo, porque el otro ya estaba buscando, porque lo estaba dirigiendo su papá, pero no era papá, era un demonio. Sin embargo, esto lo que estaba causando era una guerra interna en la familia, Entre los porque hermanos. ahora el terreno Wow. no se puede vender y ellos necesitan el dinero. Wow. Estoy hablando, están comiendo tierra casi, están mal. Y había un terreno grande donde ellos lo podrían vender y todo ser bendecido. Y el papá lo dejó para que lo vendieran, se lo repartieran, pero ahora no lo quieren vender porque dicen ese terreno tiene algo. Pero no era por lo que ellos decían, sino por lo que el demonio le estaba diciendo, Uy, lo tenía entretenido. con apariencia de su padre. Entonces ellos mismos estaban viendo esas manifestaciones y hoy tienen gente que dicen, a mí me visitó mi abuela anoche. Que te visitó tu abuela. No, te estoy hablando, me visitó mi abuela, que te visitó tu abuela. Tienes que soltar ese anatema que tienes agarrado, que te mantiene vinculada a esos demonios para que puedas ser libre tú, tu casa y tu familia. Está ¡Gloria! bueno ya. Tenemos que deshacernos de todos esos anatemas. Y hay personas que tienen que comenzar a sacar fotos de muertos de su cartera. Saca esa foto de muerto de tu casa. Saca esas cosas que te están trayendo recuerdos dolorosos. No es que tú no Aleluya. amas. El recuerdo más lindo que tú puedes mantener de una persona es en tu corazón. Es decir, que no hay nada en esta vida comparado a lo que tú sientes, no a lo que ves. Entonces el Señor está diciendo, hay personas que se mantienen viendo cosas que les trae dolor. Y el dolor, te digo lo que pasa con el dolor, que el dolor tranquilo apacigua, pero vuelve y revive. Pero el amor permanece. Eso es así. Y cuando tú amas a alguien, tú no tienes que verlo para amarlo. Tú lo mantienes aquí en tu corazón vivo. Yo sé que mi esposa ama a su mami. La trajo a este mundo y los recuerdos lindos que ella tiene, nadie se lo puede quitar. Pero ver un cuadro para que su corazón le duela, y eso es otra cosa. O para recordarse, y eso es otra cosa. Porque lo que uno ama, uno no olvida. Así es. Escuché a una persona decir que el gustar, y amor son dos cosas muy diferentes. El amor actúa muy diferente al que te gusta. Te puede gustar una flor y tú la puedes cortar y poner en tu casa. Eventualmente va a Va morir. a morir. Pero cuando tú amas una flor, tú la regas, la plantas, la cuidas, porque la amas. Y lo que uno ama no puede causar dolor, sino que se mantiene. ¿Cómo se mantiene? En nuestras vidas, en nosotros, haciendo el bien, haciendo las cosas buenas hechas. Que se pueda hablar hoy en día de la pastora y decir, wow, tremenda madre que tuviste. Ese es el orgullo más grande. No ver un cuadro y verla a ella con la cara amargada, diciendo, todavía está sufriendo a tu madre. Como que si nunca pudo darte lo que tú necesitabas, cuando tú sabes muy bien que las cosas acontecieron y solamente Dios sabe todo. Amén. Pero qué tan triste es revivir dolores y revivir momentos tan fuertes en nuestras vidas cuando podemos poner todo eso a un lado y decir, Señor, quema todo este pasado. No me deja avanzar. No, tienen un altar en la misma sala con esa foto que casi no se ve a blanco y negro de un abuelo, tatarabuelo, trasatantabuelo, por allá atrás. Y cada vez que esa foto la ve el hombre, dice, mi amor, esa foto me está dando hasta miedo. Se me está apareciendo en sueño ese personaje. ¿Por qué no movemos esa foto de ahí? No te atrevas a tocar esa foto. Amén. Si la tocas, se acabó el matrimonio. Óyeme, está tremendo estos anatemas. Los anatemas están trayendo problemas en el matrimonio. Ay de ti si le pusiste la mano a ese anillito, como hablábamos de mi esposa, el anillo que le dejó su mamá y se lo robaron. Que sé que le causó dolor por un tiempo, quizá cuando lo supo, pero después entendió, como lo que estamos hablando aquí de la túnica de José. Entonces, podemos identificar cuál es el anatema que nos mantiene con un recuerdo doloroso vivo en nosotros. Ahí quería yo también entrar en esa parte de... Quería entrar yo. ¿Tú quieres decir algo? No. Ok, que mientras hablábamos en eso, que siempre trato de unir las historias así. Y veo que José, la definición de José es soñador. Así es. Entonces,
yo creo que muchos creyentes se levanta la envidia o el rencor cuando tú no tienes una identificación en el Señor, cuando tú no conoces tu propósito. Porque ahí es donde la madurez en ti no está balanceada. Y si ustedes se fijan que cuando José tenía su túnica, ¿verdad? Fíjense que en esa túnica, mientras los hermanos querían destruir esa túnica, es porque ese favor que le había dado el padre a José, fíjense que cuando se la quitan, una tipología es que el sai de José no le servía a ninguno de ellos. O sea, la túnica que tenía José dentro de él, a ninguno de los hermanos que se estaban peleando por la tipología que tenía esa túnica, a ninguno de ellos la servían. ¿Qué hicieron? La rompieron y la sacrificaron. O sea, sacrificaron un cordero y se lo llevaron a su padre. O sea, gente que no han procesado su pasado, lo que le van a traer a los padres o a tus familiares, lo que le va a traer es dolor, sufrimiento. Entonces, fíjese que cuando agarran, Dios había prometido tanto una promesa a José que fue tan fuerte que aún el pueblo saliendo de Egipto, Dios le dio una promesa en Génesis el capítulo 50 y al final de su verso 26 dice que José le dijo a sus hermanos, Dios cogerá mis huesos y cruzaré el desierto conmigo. O sea, dice que cuando Dios le dijo, cojan los huesos de José, que estaba en Egipto, y cruzaron el desierto. Yo en mi pensar digo, wow, Dios también le estaba recordando a ese pueblo. Miren cómo José fue una persona que se mantuvo creyendo en mí, que se mantuvo ungido, porque el manto, hace una tipología del ungimiento de Dios. Entonces, cuando hablábamos del manto babilónico, Sí. entonces vemos que Acán, el significado de él, es turbación. Claro que sí. Entonces, es esa la turbación que tenía. Me llega cuando tú estás hablando, y es que el manto con el que José fue ungido fue el manto de su papá. De su papá. Él y Dios se lo tuvo que quitar para que pueda bajar Wow. sobre él lo que Dios quería poner en él. Entonces, ¿qué hizo Acán? Acán hizo lo contrario. Lo contrario. Ellos fueron esclavos en Babilonia. En Babilonia. Y cuando Dios lo libertó, óyeme, tú Wow. vas a volver a tomar el manto de cuando yo te saqué de allá. De esclavitud. O sea, Ya se metió donde yo quería que me yo te saco a ti de Babilonia y tú vuelves y busca el manto de aquellos que fueron tus todo patrones. adverso. Santo. Todo adverso. Que No, lo contrario, no. lo contrario, Es lo que contrario. fue lo contrario. Lo Dios contrario. le quita a José el manto de su papá. Exacto. Y viene Acán y dice, no, yo no quiero que tú me quites ese manto, yo quiero recordarlo. Wow. Bendito Dios. Ahí está el problema. Ahí está el En problema. mantener el recuerdo, porque cuando el Señor te saca de un lugar es para que tú ese lugar lo borres completamente. El pueblo que salió de la mano de Faraón, el problema de ellos era que se mantenían ahora pensando en lo que hacían cuando estaban con Faraón. Lo que hacían. No fijaban su mente en lo que iban a conquistar o en la bendición que él iba a llegar. Y ese es el problema de muchas personas que comienzan a recordar esos tiempos antiguos y deben de deshacer todo eso. Todo. Ahora, viendo bien, si yo tomo esa medalla que tú tienes en tu pecho y tú tienes con esa medalla aproximadamente 20 años, tu hija ya tiene 23 por ahí, 24. ¿Cuántos años tiene tu niña? Tiene 4. 24 años. Y se desaparece Eudi y me aparezco yo con ese medallón en la mano. Las lágrimas de tu hija van a ser grandes. Van a ser fuertes. Porque es una representación de lo que tú eras De lo que yo era. para ella. Para ahí. ¿Por qué es una representación de lo que tú eras? Por el amor que recibiste, que diste. Porque cuando él recibe esta túnica, el amor que él la recibió, la alegría, lo hizo parte de ella. El papá también, la representación de cómo el papá se la hizo. Todo esto representa a que ya ahora José es desprendido de la carne. Lo que es carne muere. Ahora se levanta José, el que le cree a Dios, el que depende de Dios. Ya José no dependía de su papá. Ujú, exacto. Ya no, ahí estamos hablando. Ya todo lo que su papá podía hacer por él fue hasta donde llegó la túnica. Mira, te cubro. Mira, esto fue lo que pude hacer por ti. Cuando él sale con esto, ahora Dios desprende esta túnica
y ahora pone su mano. La mano de Jehová Así es. acompañaba. Ahora le llevan nuevamente lo que el papá hizo de vuelta a sus manos, pero se la llevan destruida. Diciendo, mira, mataron lo que tú más amas. Alaba al que vive. Wow, santo. Mataron lo que te costó. Mataron tu trabajo porque fue cocida, fue preparada para eso. Exacto. Mataron tus esperanzas. Mataron lo que tú pensaste que iba a ver envejecer. Lo mataron. Wow. Pero no lo estaban matando, estaban desprendiendo algo material, algo que el hombre fabricó para comenzar a ver lo que Dios declaró. Eso es así. Gloria a Dios. Oiga eso, pastor, y no solamente eso, y es que en la túnica había una tipología y era que habían 12 piedras y las 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. Entonces cuando le llevan esa túnica destruida, también el dolor de Jacob fue fuerte porque dijo, me mataron a mi hijo. Claro. Pero había una tipología de que el pueblo de Israel iba a ser destruido. Ay. O sea, que en Por favor, sigue. ¿Tú me estás entendiendo? Mientras Dios estaba profetizando de que había una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Así es. Entonces, cuando Jacob se encuentra con esta realidad de que me traen la túnica de las 12 tribus de Israel destruida y en sangre, está diciendo que la tribu, que el pueblo de Dios iba a ser destruido. Y también mi hijo fue destruido. Pero, Eudi, lo que le quillaba, porque vamos a hablar bien dominicanamente aquí, lo que le quillaba a los hermanos de José era eso, que él era el más pequeño. Amén. Y lo honraban como que si fuera él el mayor. O Wow. sea, le dieron el privilegio de cargar algo que solamente lo podía cargar el mayor. Pero por ahí es que me gusta que la palabra es así. El que menos piensa es el que Dios quiere. Amén. Porque dice la palabra que lo vil y Menospreciado. menospreciado Amén. ha tomado el Señor para esto, para humillar a lo que se cree mucho, a lo que quiere guardar el anatema, a lo que quiere Aleluya. decir que soy y no es. Gloria a Jesús. Bueno, estamos hablando sobre cómo quemar el pasado. Y el pasado, básicamente, muchas personas todavía está vivo. Y tenemos que deshacerlo completamente para poder avanzar hacia un futuro. Para poder recibir de parte de Dios las cosas nuevas, tenemos que desechar las viejas. Exacto. La Biblia dice que si en lo poco, siéndome fiel en lo mucho, pero tú no puedes contar con lo poco, sino simplemente ser agradecido. Yo no puedo comenzar a tratar de enriquecerme acumulando. Las riquezas de Dios no son acumulando. Las riquezas de Dios vienen porque Dios la trae cada día de nuestras vidas. Dice la palabra que te sostendrá con el sudor de tu frente. ¿Qué significa eso? Si trabajaste ayer, trabaja hoy. Trabaja mañana, no te detenga, Dios te va a dar fuerza. Es decir, que aún en el pasado nosotros trabajamos, vivimos ese tiempo, pero no podemos volver al trabajo del pasado. Y aunque podamos volver, no lo vamos a hacer igual. Sin embargo, un pensamiento se mantiene vivo de la misma manera. Y aún peor. ¿Por qué digo peor? Porque ahora le comenzamos a añadir si hubiese hecho. Si lo hubiese hecho de tal manera. Si esto. Entonces, esto comienza a fluir en una persona y a detenerlo en el espíritu. Wow. Y Dios quiere que las personas sean liberadas de esto, que lo está asediando, que lo está atacando, que lo está destruyendo. Y yo creo que hay personas que hoy, en el día de hoy, se van a conectar y van a decir, yo necesito ir delante de la presencia de Dios Gloria a Dios. y arrepentirme. Gloria a Dios. Señor, perdona mis pecados. Amén. Señor, perdona mis pensamientos. Siempre me vivo justificando. Siempre pienso que los demás son los que están mal. Señor, yo sé que yo no soy perfecta, pero hay otros que están peores. Estas cosas no son de Dios. Tenemos que vivir dispuesto a servir, porque imagínate una persona con un corazón dañado sirviendo. No. Imagínate una persona con un corazón corrompido o presumido sirviendo. O una persona que la vida que lleve sea tan íntima con Dios que cuando salga nadie pueda ver lo que esa persona vivió, porque supuestamente es íntimo. Dice la palabra de Dios que lo que se manifiesta en el secreto en público se puede ver. Cuando Dios transforma a alguien en el secreto, el público lo recibe, se exhibe en público. Yo creo que es un tiempo donde podemos decir, Señor, transforma mi vida, hazme de nuevo, quiero caminar conforme a tu voluntad. Estaba arrastrando este pasado, estas fotos, estas prendas, esto que para mí tenía un significado tan grande que si mi esposo se metía con esto se destruye el matrimonio. Esto para mí que tenía un significado tan grande que si mis hijos le ponen la mano lo echaba de la casa. Es decir, hay personas que van al extremo con estos tipos de ofrenda o de pertenencia que sus padres tenían, sus abuelos, aún terrenos. He visto familias destruirse por terrenos, por propiedades. Destruirse hasta el punto donde son enemigos hoy por una casita que dejó un abuelo, por un terreno, porque mucha gente diría, pero que tú no entiendes, que para mí eso significa mucho. No se puede significar más que perder tu salvación.
no puede ir por encima que el amor de Dios hacia ti y hacia tu familia. Ya. Quizás tú pienses que estás perdiendo algo, pero no pierdes nada. Porque lo que se convierte en algo maldito es algo que se endiosa. Amén. Eso es así. Y eso no trae bendición ni prosperidad a nuestras vidas. Yo quiero que abundemos ya para despedir el programa, dando gracias a Dios por extraordinario. Comparte este programa, por favor, que hoy estamos hablando de quemar en el nombre de Jesús ese pasado. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Wow. Eso lo dice todo. Todo lo que tú eras ayer dejó de ser. Ahora empieza una nueva historia en el Señor en tu vida. Así es. Así es. Mientras ustedes hablaban, y pastora, esto, me acordaba, yo estaba antes de ayer cocinando, estaba en mi cocina y saco un calderito bien pequeño y mi suegro estaba ahí y vio el calderito y estaba, ese caldero está, ya yo dije, yo lo voy a botar, ¿será que lo boto? Y él se queda mirando, me dice, sí, tú tienes que botar el caldero porque ya estaba quemado, tiene cosas así. Sí, él me dijo, si cocinas con él, la comida no puede hacer daño. Oiga la condición del caldero. Wow. Y yo miro el caldero y le digo, ay, pero es que ese caldero fue el primero que me regalaron cuando nos mudamos en Vancouver, en el Bronx, Fernando y yo. Imagínense cuántos años tiene ese caldero, pastora. Años. Pero ¿qué pasó? Yo entendí, como que el Señor me ministró. Y tengo unos días que quiero comprar un set nuevo de caldero. Pero no puedo porque no tengo espacio. Entonces yo dije, voy a tener que voltear el caldero por más bonito que sentimiento que le tenga, porque hay cosas que tienen que salir para que Dios pueda entrar nuevas. No, y que vengan cosas nuevas. Exacto. Entonces hay cosas que van a tener que salir de ti, porque si no salen, Dios no va a poder llenarte de algo nuevo, de un vino nuevo. Entonces vamos a sacar lo que está en nosotros, ya sea tanto emocional como cosas. Pueden ser ropa que te hagan una exnovia te regaló, que cada vez que te la pone la esposa te mira media raro. Fíjate lo que tienes puesto, ya sean zapatos, lo que sea, tanto material como físico, emocional. Vamos a sacarlo para poder accionar en las cosas de Dios y caminar con libertad hacia donde Dios nos quiere llevar. Yo creo que eso es algo que tenemos que seguir entendiendo. Dios quiere que entres a la intimidad y confieses eso que te está atando para que puedas vivir bajo una bendición grande. Gloria a Dios. No sé que nuestro hermano Edu pueda añadir a esto, porque básicamente hay gente que hoy decididamente va a decir, necesito sacar esto de mí. Necesito ser diferente, necesito comenzar a obrar conforme a lo que Dios me llamó. Cómo quemar el pasado, cómo deshacernos de esos momentos tristes que nos agobian, que nos destruyen, que nos deshacen, que nos separan de seres que amamos. ¿Cómo lo podemos hacer? La palabra nos enseña a nosotros a confesar, confesando vuestros pecados. La palabra nos enseña a reconocer, porque antes de confesar hay que reconocer. Entonces, reconociendo, podemos abrir la boca libremente y decir, Señor, yo sé que esto es un problema en mi vida. Amén. Arráncalo de mí. Si lo reconoces, si lo identificas, vas a poder echarlo fuera. Nuestro hermano Eudi. Amén. Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según a la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Y dice ahí que, o sea, que nuestra nueva vida sería renovando nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para que la evidencia de Dios y el testimonio de Dios abunde en nosotros. Esos puntos son clave. Renovar nuestra alma, mente, alma y corazón. Así es. Yo creo que en esa renovación, lo diría por experiencia personal, cuando uno decide buscar de Dios, uno tiene que ir convencido de que Dios está. Sin embargo, la Biblia nos registra y nos dice que Dios aborrece lo mal hecho. Tenemos que ir convencidos de deshacer todo lo que a Dios no le agrada. Cuando ya tenemos una mente preparada hacia enfocarnos en lo que vamos a hablar con Dios, tenemos también que estar preparados a cambiar, a dejar el viejo hombre, a dejar nuestras viejas actitudes. Yo no soy de las personas que dicen voy a hablar con Dios enojado. Eso es una mentira, y esa mentira, el que le esté viviendo, he visto personas muy viejas en el evangelio, con más de 30 o 40 años. No, yo estoy peleando con Dios. Siga peleando con Dios. Que va a llegar el día que usted va a entender que eso no deja nada bueno. Exacto.
La misericordia de Dios es que mantiene a esa persona respirando, dándole oportunidad a que se arrepienta de ese relajo, porque eso es un relajo. Con Dios no se pelea, a Dios se le sirve, se ama, se adora. Entonces, tenemos que entender nuestra condición. Señor, yo estoy mal, lo reconozco. Aleluya. Señor, te necesito. Nunca trate de presumir. Hay personas que se examinan y por eso no adoran a Dios genuinamente. ¿Sabe por qué? Porque dicen, yo no tengo nada que... Yo estoy bien. Wow. Tú puedes ver su actitud como que el que necesita es Él. Llegan a la iglesia, Wow, sí. el que necesita es Él. Digo, el que necesita es Él. Yo creo que la que necesita es usted. Una vez dijo un hombre de que yo estoy tan bien con Dios que ya yo ni oro en la noche. Ya. Ah, Yo estoy tan conectado ya que... Sí, súper. El que está conectado ya, él ni ora ya. Viviendo de sus pensamientos. Tú puedes creer eso, que hay personas que te mandan a orar un chin. Dios mío, Padre. Ora un chin si puede. Y Jesús llama a Pedro y los dos hijos de Zebedeo y le dice, por lo menos una hora no oraste conmigo. Yo no sé a quién Jesús le está hablando en este momento entonces, porque esta gente se desconectó. Jesús deja establecido que el Espíritu Santo va a descender para morar en nosotros, para que nos mantengamos conectados con el Padre de la misma manera que Él lo hizo. Yo no sé por qué Jesús tenía que ir al monte a orar. Yo no sé por qué Jesús se tenía que mantener en oración y que cada vez que Jesús entraba en oración venía la paz, la seguridad, la tranquilidad. Jesús 100% hombre, siendo 100% Dios, nos enseñó a buscar a Dios en oración. Pero hoy en día tenemos gente que se ha conectado con el mismo diablo y Satanás le está diciendo, dile que no oren. Dile que se mantengan sin oración porque eso está bien. Hay que tener cuidado con eso. Nuestra forma antigua era de conectado con Dios. Nuestra forma nueva es conectarnos completamente con Dios. Por cuanto Dios es espíritu, es necesario buscarle en espíritu y en verdad. Yo creo que las personas de este tiempo tenemos que buscar más a Dios, aferrarnos más a Dios, vivir más a Dios y caminar conforme al llamado de Dios. Amén. Pero antes de todo esto, reconocer nuestra condición. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y como dice el apóstol, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. He conocido personas conocedores de la palabra que con todo el conocimiento que han tenido de la palabra se han quitado la vida. Mas porque no estaban en el espíritu, no supieron estar en alerta. Un famoso pastor de una iglesia muy grande aquí en los Estados Unidos hace varios años se quitó la vida. ¿Cómo un pastor llega hasta ese punto? Cuando se enfoca en la letra y suelta el espíritu. Porque el único que nos redarguye de todo es el Espíritu del Señor. Y Él es quien nos habla y nos dice, por favor, arrepiéntete, por favor, no lo hagas. Porque si no fuese de esa manera, entonces, ¿cómo sobreviviríamos a este mundo y los ataques de este mundo? ¿Cómo caminaríamos? Tendríamos que ir manejando el carro y con la Biblia abierta para ver dónde dice el verso, dobla aquí o dobla allí. Mas el Espíritu en nosotros nos puede decir, detente. Y si estamos conectados con Dios, nos vamos a detener. Tenemos que volver a ese evangelio. Amén. Donde el Señor trató con un hombre y le dio al hombre dirección para encontrarse con Pablo. Para que él vaya y orara por Pablo y Pablo recobrara la vista. Sin embargo, también trató con Pablo y le dijo, Pablo, va a venir y lo vas a recibir. Es decir, todavía hay gente que se deja guiar por Dios. Y en este tiempo tenemos que aprender a guiarnos por Dios. Hoy, ¿cómo quemar esos baales, esos anatemas? ¿Cómo quemar ese pasado? Tenemos que entrar a la presencia, reconocer nuestra condición. Y desde ese punto, reconociendo, comenzamos de nuevo. En el nombre de Jesús. Esto es extraordinario. Te pedimos que comparte. Yo quiero que nos despidan, gloria a Dios, con una preciosa oración y con una palabra maravillosa. Yo quiero que básicamente todos nosotros abundemos en esta oración para que alguien reciba una palabra bendecida, porque hoy estamos hablando de quemar, 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 y verdaderamente hay que avivar el fuego. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Bueno, pues vamos a avivar el fuego en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Santo, aleluya, gloria a Dios. Padre, Así es. gracias, Señor, Gracias. te damos, Padre Celestial, en esta mañana preciosa, Gracias, que nos has Dios. permitido, Señor, reunirnos, Señor, en este programa para hablar de una palabra poderosa, quemando todo Gloria a pasado, Dios. quemando Sí, todo Señor, anatema, aleluya. quemando todo, Padre Celestial, lo que Sí, no nos Padre. permite ver tu gloria, lo que no Sí, nos mi permite, Rey. Padre Celestial, entrar a la tierra prometida. Sí, Dios En mío. esta mañana, en esta tarde ya casi, Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús Sí, mi que Padre. esta palabra entre a los oídos, Abba, Padre Padre, Celestial, sí, de Señor. cada uno de los oyentes, Señor, Sí. que lo ha escuchado y dé fruto, Padre Celestial, sí. al 100 por uno. Amén. Que reconozcamos, Señor, nuestra condición delante de tu Amén. presencia. Señor,
Señor, que nos humillemos, Padre Celestial. Gloria. Que podamos decir, Señor, estamos en pecado. Sí, Dios. Señor, Padre Celestial, estoy guardando tal rencor. Señor, estoy guardando, Padre Celestial, esta foto, Padre Celestial, que me está acordando un pasado ahí oscuro. está. Padre, en esta hora yo te pido, Espíritu Amén, gloria a Santo, Dios. que tú vayas, Padre Celestial, a cada hogar Gloria a y que Dios. tú hagas la obra, Señor. Sí, mi Que tú Rey. hagas el trabajo, Padre Celestial. Padre. Porque lo único que podemos hacer es reconocer. Sí, pero Señor. fuerza Amén. no tenemos, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Padre Sí, Celestial, Dios. tu Espíritu Santo es el que produce el cambio. Amén. Tu Espíritu Santo quebranta cadenas. Tu Amén. Espíritu Santo, Padre Celestial, es el que transforma, Amén. el que abre puertas en esta hora, Espíritu Amén. Santo. Oh, haz la obra en esta hora, haz Sí, el trabajo, Señor. Padre Celestial, quemando todo anatema, quemando Sí, Dios todo mío. pasado, quemando Aleluya. todo peso que nos Fuera, asedia fuera, a seguir fuera. adelante, quemando todo lo que nos Fuera, asedia, fuera. Padre Celestial, a hacer tu Gloria a tu voluntad. nombre, Jehová. Oh, Sí, en Señor. esta hora, Espíritu Santo, haz la Aleluya. obra. Confiamos, Señor, en el Aleluya. nombre de Jesús, que esta palabra llegará. Sí, Oh, Señor, es tu palabra como Sí, quebranta, Señor. Señor. Es tu palabra como martillo que Oh, quebranta gloria, la gloria, piedra. gloria. Tu palabra, Padre Celestial, aleluya, es la que deshace las ataduras. Oh, es tu palabra, Espíritu Santo, que lo Sí, hace Dios. en esta hora. Aleluya. Y en esta hora declaramos, Señor, que Sí, tu Dios. palabra, Señor, Oh, gloria. hará la obra y que cada creyente, cada persona, Señor, Aleluya. que ha escuchado, Espíritu Santo, se va a Aleluya. redarguir de aquello, Señor, que ha estado escondiendo por tiempos, de aquello que ha estado, Padre Celestial, diciendo Sí, que no es Señor. y que Él sabe que sí es, Señor, en esta Gloria, hora. Hazlo gloria, tú, gloria. Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús te damos Santo gracias, Gloria a Señor. Dios. Cordero, amén. Gloria a Dios. Amén y Gloria a amén. Dios. Amén. Dios bendiga a todos nuestros extraordinarios oyentes. Así que ya saben, mañana estaremos acá a las 10 de la mañana. Conéctate con alguien y comparte. Que Dios te bendiga.